como ya lo explicamos en el capítulo anterior, cuando esta cuestión parte y nos ven esa cámara que está acá, que no estoy apuntando, es porque estamos los dos de siempre, está todo funcionando bonito, estamos todos. Cuando parte un solo culiado acá, es porque o estamos por Zoom o porque tenemos a Simón. Saluden en esa cámara, Simón. Veo precioso, precioso. ¿Cómo está? ¿Cómo está, bonito? ¿Cómo está, cacha? Eso significa que estamos de verdad, no hay un fondo falso como prometimos antes, no, esto es de verdad. Diría que muchas gracias por la invitación, pero yo debería haber estado siempre acá, así que Siempre. muchas gracias por la invitación. Sí, porque se fue, pues si entonces se acuerda que estaba Simón al principio cuando partimos allá por los lejanos. Y ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que partimos con el podcast? 32 capítulos, no sé cuánto tiempo. Asumiendo que hay uno a la semana, muchos capítulos. Casi un año. Y ahí, en ese momento, éramos tres, porque una pantalla dividida, estaba por otra, y de repente Simón dijo, ¿sabes qué? Váyanse a la concha de su madre, cabros, culeo, que va a la cagada. Y yo- Nos demandó por 150 millones de dólares este culeo, Y dije, voy a volver cuando sea en físico, porque quiero que vuelva el formato físico. Y acá estamos. porque queremos que sean personas de verdad. Usted trate siempre de hablar a esa cámara que es la suya, ahí, y va a ser todo feliz. Ok. ¿Y por qué estamos con Simón acá? Po? ¿Por qué cree que estamos con Simón acá? Porque no está Tío Retro y no queremos hablar de Nintendo. Así que vamos a hablar de Nintendo hoy día de la Switch 2. Vamos a hacer un programa de las listas de Nintendo, porque Claro. Simón Chin es nuestro residente experto en listas. La semana pasada, no sé si se acuerda que en algún momento Pollito dijo, weón, estamos haciendo puras listas, weón, puras listas. Terminamos de grabar, tuvimos una semana entera de reuniones de pauta y dijimos, ya, si vamos a hablar de listas, tenemos que traer al experto de las listas, ¿o no? Es real. Así que lo que vamos a hacer hoy día es una tier list de todos los juegos exclusivos que han salido para la Nintendo Switch 2. Partiendo por Mario Kart World. Y se acabó la lista. Pero hay dos juegos. Está Mario Kart World, que lo clasifican como una S, y está el de los demos, o sea, el que tenía como prueba. ¿Cómo se llama ese juego? En la prueba técnica, Prueba técnica. el recorrido por la Switch. Po. Que es una tier F. Así que ahí está la lista por si quieren probarla en algún momento. Una lista increíble de juegos para Switch 2 exclusivos. Y eso fue, ¿y qué weas? Eso fue que wea. No, No, le tenemos un capítulo de verdad, hoy día bien preparado, bien investigado, porque Simon Chin investiga pues, y prepara mucho las cosas y ordena todo. Y aquí tenemos un documento perfecto con todas sus cositas. Puta, tan lindo, weón. sí, y con colorcito y todo muy Colores, pues. Entonces, lo que vamos a hacer al toque es meternos al lleno de hueso y ¡pah! Hasta que choque el hueso. ¿Qué, Simonchito, qué nos trae hoy día? Nos vamos a meter fuerte en mis conocimientos, que mis conocimientos se abarcan en dos áreas: juegos, especialmente antiguos, o juegos indies, y anime. Esto no va a ser de anime, así que va a ser de juegos indie. Y hoy día tenemos un tema muy interesante, que son todos los géneros de juegos, no juegos, todos los géneros de juegos que han nacido gracias al mundo independiente o la industria independiente moderna. Porque sí, voy a aclarar que en los 90 todo era independiente, las plataformas nacieron de juegos Si nos independientes. poníamos en eso, todo era huevo. todo era independiente. Tipo, no se pongan huevones, po. Cortan el huevo. Vamos a hablar de todos los géneros que han nacido como post-2010. Usted siga con la introducción porque yo siempre me paro entre medio a revisar cosas. Usted no, Qué miedo. no se asuste. Son todos los juegos que han nacido post-2010 más o menos, y géneros nuevos que pueden haber nacido desde la época de los Flash, pueden haber nacido desde la industria independiente freeware, desde la industria independiente ya más pagada. Así que vamos a ir potente con eso, que no son tantos los géneros, pero da mucho para hablar de cada uno, así que lo vamos quizás a dividir en dos videos y aparezca en un futuro la segunda parte, no lo sé. Porque son caletas. De hecho, investigando, cachamos que eran muchos géneros y subgéneros y géneros y subgéneros. Y hay muchos subgéneros que no se entienden nada, Y igual que tuvimos lo que mismo. dejarlos fuera porque... Sí. Y hay unos géneros culiados que sacaron un solo juego. Porque, por ejemplo, tenemos los Metroidvanias, que Metroidvania prácticamente... Hay Metroidvanias, por ejemplo, hay uno de Donald Duck en la Sega Genesis, hay, bueno, Castlevania Symphony of the Night, que es considerado de los primeros Metroidvania, pero de ahí hay un vacío enorme hasta como la época de los Metroidvanias modernos de exploración. Y después tuvieron un renacer brígido. Claro, quieren hacer que es gracias a la industria independiente. Pero Hasta se metieron grandes como Ubisoft, que la única hueá que lo mantiene vivo hoy en día Claro. es un Metroidvania. Po. Pero no vamos a hablar de los Metroidvanias porque esos son géneros revividos, no géneros nacidos de la industria. ¿Quieren un video de los géneros revividos por la industria independiente? Porque también están, por ejemplo, los juegos de granja, que los juegos de granja revivieron, bueno, por Stardew Valley, pero aparte de eso, por la industria independiente. Pero está valido un juego indie, po. Sí, pues, sí, por eso. Pero que hoy día genere muchos millones de dólares es otra cosa, pues, pero Siempre está como en el top 10 de los juegos de Steam así en venta, y al lado así como de Cyberpunk, que tú decís... Bueno. grave pico. ¿Y ese es un equipo? ¿Sigue siendo chico ese equipo? No, bueno, creo que no ha contratado gente. O ha, Es el puro huevo. o ha subcontratado gente así mínima, pero creo que sigue pagando. Y el weón, vos cachai que está haciendo el juego de los chocolates, Sí, po. el otro juego de gestión como Stardew Valley, pero weón sigue sacando actualizaciones para Stardew Valley, así como, amigo, Grande, weón. lo mismo que No Man's Sky, amigo, ya está bien, ya Está bien. está Ya no terminado. queda harto. Y ni siquiera una historia de redención, su historia es hermosa, amigo, por favor, pasa a ser feliz. De hecho, ni siquiera redención, pues si le fue bien desde... Bueno, el weón fue, el weón hipotecó su casa, le ayudó, vivió gratis de la esposa, toda la historia típica de Game El sueño, pues cabrón, vivir gratis de la esposa. Pero no, partamos duro con el tema, Duro, pues weón. hablando sobre los géneros de los juegos independientes. ¿Qué género? A ver. Pero primero, los juegos independientes, ¿para qué vamos a introducir qué son los juegos independientes? No, Pero pero vamos. hagamos una introducción rápida. ¿Qué definimos nosotros como independientes? Es que siempre peleamos por la misma descripción porque es muy difícil. Pero hablemos de juegos chiquititos hechos por muy poca gente o hechos por una Ya, persona. perfecto. Lo separamos del presupuesto, lo ponemos en un equipo nomás.
También puede ser presupuesto. Es que también hay equipos muy chiquititos que son financiados por estudios grandes. Por ejemplo, si hablamos de juegos como... Derecho, no, el otro, Los juegos que hace Ubisoft de realmente chiquititos son juegos que le encarga estudio interno de 5 personas, pero tienen presupuesto infinito y tienen el apoyo de una empresa como el gigante. Prince of Persia, que es un equipo chico Como dentro de Ubisoft. Igual fue un estudio más o menos grande, pero claro, digamos que fue un estudio de 20 personas. Hay estudios indie de 20 personas. Va a quedar un poco la nebulosa. Usted después saque sus conclusiones. Pero vamos a partir con un género fuerte que son los roguelike y los roguelite. Hicimos, Que son, tenemos un capítulo completo de New LD explicando cuál es la diferencia entre like y light de los rogues. y de hecho es un género que a mí me gusta y si me preguntáis cuál es la diferencia, me cuesta mucho definirlo, porque claro, el light es porque existe como una progresión que se mantiene entre partida y partida, a diferencia que los roguelike, creo, si estoy errado siempre me confundo, que no mantiene una progresión, que es, por ejemplo, un juego como Hades, tú terminas tu partida y obtienes mejoras, por ejemplo, gastáis tus puntos que conseguiste, tus moneditas para mejorar tu personaje, o que partan con cierta arma, por ejemplo, con un arma mucho más avanzada, lo cual hace que el juego sea mucho más fácil la siguiente run y vayas mejorando. Los juegos como Isaac técnicamente no tienen eso, porque tú termináis tu partida y partís de cero. Vais desbloqueando objetos que te pueden salir en un pool. Por ejemplo, si tu pool inicial de objetos son 200 y puede aumentar a 600, técnicamente te hace el juego más fácil o más difícil porque no conocís los nuevos objetos. Entonces, ahí están las diferencias entre roguelike y roguelite. Pero, bueno, roguelike y Este es con K. Le vamos a darle el roguelike en es que los dos géneros nacieron como al mismo tiempo y son como derivaciones uno del otro, pero los dos partieron en la industria. No estoy corriendo la mano, solo estaba mirando el micrófono. Ya. Me está tocando, es que Este es un programa muy toqueteado. muy sensual. Te viera todo lo que tuve que toquetear apoyo antes de empezar a grabar el capítulo de la semana pasada. Ya. Entonces, si partimos con roguelite, y yo puse un video que me mandó Simon Chip para ir ejemplificando. Y que yo no estoy viendo, lamentablemente. Y le digo a la gente, ¿qué mierda es esto? ¿Esto es un roguelite? Mira, eso es un juego. Eso es gocha, en resumen. Eso es la explicación es gocha. Que aparece un icono de gocha. Rogue es un juego en el que efectivamente gocha es muy fan. Es el creador, es donde nació técnicamente el género y donde nacieron todas las bases de los del género roguelike y roguelite. Porque de hecho el nombre mismo lo dice, que son como tipo rogue. Claro, y de hecho ahí se convierte en un subgénero porque se parece al rogue o es como un rogue liviano. Esas son como las dos diferencias si lo traducía al español. ¿Cachai? Sí, roguelite es como... Roguelike es como parecido y light es liviano, es como una versión liviana del mismo ahí juego. entiendo todo, pues si supiera inglés sería todo mucho más fácil los géneros de juego. ¿Ves que ahora a veces es bueno saber otro idioma? Los géneros son súper literales porque claro, roguelike son los juegos que se parecen mucho a Rogue en cierta forma. Es lo que estamos viendo. Ese es Rogue. ¿De qué año es? Rogue de 1980. Cachapo, weón. Son juegos que son generados proceduralmente. Primero, una de las características que tienen los roguelike y los roguelite y Rogue es que están generados proceduralmente, en que no todo el escenario siempre van a ser los mismos. Hay características, hay como tipos de sala, pero siempre los escenarios van a ser generados no aleatoriamente, porque el generarse aleatoriamente generalmente no existe, sino que uno impone reglas como diseñador y eso va generando como escenario. Por ejemplo, decirte, por ejemplo, del piso 1 al 10, que exista cierta cantidad de salas, que las salidas puedan estar por estos lados. Pero la diferencia principal es que no hay un diseñador diseñando cada pared, cada cuadrado, claro, cada dimensión. Y a la vez implica que no todos los niveles van a ser exactamente distintos. O sea, nunca se va a repetir un nivel técnicamente. Teoría. O sea, te puede salir la misma forma de la sala, pero que los enemigos son distintos, ahí ya tenía un diseño distinto. Entonces, esa es una de las características principales que viene de los rogue y que adoptó los roguelike y que adoptó los roguelite. Hay otras características, bueno, esto por ejemplo, estas características, los primeros Diablos tienen estas características de procedurales. O sea, los escenarios, hay un diseño, por ejemplo, el primer mundo, a la salida, el escenario exterior y las dungeons puede ser generada, o sea, la forma es como aleatoria en cierta forma, pero lo que te están mostrando, los enemigos siempre te van a salir, estos 4 tipos de enemigos, siempre va a estar un jefe repartido en una de las zonas, siempre se van a ser distintos en cierta forma. Los ítems que te van a dar son distintos. Te está viendo gameplay de Diablo 1. Pero este no es un roguelike, sino que Simón está dando ejemplos de un juego que tiene la capacidad procedural de generar... Claro, y que todo eso tomaron de Rogue, pero claro, lo que nace como roguelite y roguelike es uno de los elementos, y hay muchos otros elementos que los tomaron y nacieron estos géneros. Oye, calma, el Rogue nació ese juego, el que estábamos viendo recién, en el año 1980. ¿Cuándo salió el primer roguelite o like? Mira, siempre hay un tema difícil cuando se habla de historia de los videojuegos y es que siempre va a haber un juego antes que ya lo hizo y que no vamos a conocer, o que si le preguntamos a ChatGPT probablemente te va a decir 5 juegos que habían antes y que tomaban elementos del tema, pero el que se habla que siempre el primero o uno de los más relevantes es Spelunky. Spelunky, po, güey. Spelunky, que de hecho tiene un remake, no sé si es remasterización o un remake, el que se puede comprar, porque Spelunky en su momento fue un juego gratuito de la época freeware de PC. O sea, el original, el primero que salió,
era un free to play, o sea, un juego gratuito de esas plataformas donde uno hacía juegos y los subía. Eso me bloqueó la wea. Hagamos todo. ¡Qué bola cagada! Pero weón se bloquea. Y me dijeron, hermano, tenéis que estar moviendo todo el rato el computador porque se bloquea cada 5 minutos, pero culiado, ponle un poco más de tiempo. Así que va a ir corriendo. Así que voy a ir corriendo y te voy a dar explicaciones de relleno. Sí, vamos a estar rellenando un poco. Como no sé nada de Spelunky porque nunca lo he jugado. Weón, le tenéis puesto como 2 minutos. Vamos a rellenar. concha tu madre. Nada. Voy a esperar que llegue si no voy a cortar. Ya, pero mira, el Spelunky, un juego que salió en plataformas gratuitas, diseñado por me imagino, una sola persona. No me acuerdo si es una sola persona. Pero debe ser, bueno, más un equipo muy chiquito. Los juegos freeware, generalmente, los juegos freeware se habla de la época. Es difícil definirla, pero una época de PC antes de que estuviera Steam, en la que todos los juegos salían como juegos gratuitos que la gente subía y los subía a internet en sus propias páginas. Porque chip.io todavía no existía, no había muchos medios para propagar los juegos. Y estaban los juegos doujin, que son los juegos como grandes, pero japoneses touchy. Ya. Que es como el Rise Industria como gratuitas que iban obviamente y vendían los juegos como en disquete, en CD, o eran gratis o los vendían como extremadamente muy baratos. Y este fue un juego, fue un éxito más o menos instantáneo, rápido. ¿Qué cosa? Este juego, el Spelunky. Fue un éxito, no me acuerdo si Scary Story. A ver, espérate. Porque debe haber sido peludo la época en que tú subías juegos gratis. Los subías porque los querías hacer juegos. Y después, ¿cómo monetizabas y cómo generabas plata con No, eso? pues eran juegos gratuitos que los compartías en internet. Sí, Era el equivalente a juegos Flash. Que la sociedad de los juegos Flash era para compartir gratuitamente con la gente. Mira. Pero mira, uno de los primeros juegos indie potentes y que fue muy importante es Cave Story, que salió en el 2004. Que fue hecho por un japonés que sacó el juego solo. O sea, Cave Story antes de Spelunky. Sí, el Cave Story es considerado como el padre de los juegos independientes porque fue un juego culiado mutante muy grande, con mucho contenido y un juego sólido que hoy en día es considerado un juego tier. Hoy día es considerado un muy buen juego. Spelunky salió unos años después, el 2008, y también fue considerado un juego como sólido dentro del género, y aparte que impuso como las bases del género roguelike moderno que tenían, en el que estamos como en un juego de plataformas que se parece bastante a... Hablando de gameplay. ¿Cómo se llama? Hay un juego de Atari 2600 que... No, de NES, Spelunker, creo, que se llama, que es muy parecido y que toma esa base de ir como explorando con un personaje unas cuevas en las que tienes que ir descendiendo, intentando sobrevivir. Son juegos extremadamente muy difíciles en que te van soltando objetos como cuerdas, en que vais farmeando recursos y tenéis que ir descendiendo. Pero como es todo generado aleatoriamente, es muy fácil ir muriendo y pillándote trampas, que te salga una cuestión que te mate instantáneamente. Sí, porque aquí parte de la esencia es que vaya a morir, sí o sí. Claro, la estética, o sea, el loop jugable de los roguelike, para explicar, es, digamos, es muy parecido a los juegos clásicos de la NES, por ejemplo. Ya. Son juegos que son más o menos cortos. Tú te puedes terminar una partida de un roguelike en 1 hora, por ejemplo. Porque los juegos de NES al final, en teoría, por la época y todo, son relativamente simples, de mecánica simple. Sí, pues, un juego como Ninja Gaiden puedes terminarte en 20 minutos, media hora si te lo sabías. Si soy un enfermo mental. Entonces, lo que único funcionaba en esa época es que tú tenías un diseño de nivel único y tú ibas avanzando y tenías que sobrevivir hasta donde más pudieras con el conocimiento que obtuviste y memorizarte el nivel, seguías avanzando, seguías avanzando hasta que lo terminaras. Acá es distinto porque como es escenarios generados aleatoriamente, todos los diseños de niveles son distintos. No te puede imposible aprender. Entonces, no te puedes memorizar los niveles, pero te puedes memorizar las cosas que pasan. Mecánicas. Te aprenden los patrones de ataque de los enemigos, te aprenden los tipos de bloques que te pueden salir, te aprenden los tipos de trampas, te aprenden los objetos que te pueden salir y las mejoras que te pueden salir. Y con ese conocimiento, tú vas a morir y la próxima partida vas a ser mejor, porque sabes más cosas. Esa es como la base del roguelike. Nice. Después nació el roguelite, que la diferencia del roguelike y el roguelite... Pero una consulta, antes de pasar a ese, manténlo en la memoria. Cuando salió este juego, ¿ya se adoptó? Había gente que decía, ¿esto se parece a lo que hacía Rogue? Ni puta idea, no me acuerdo. Ah, ya. Es que bueno, 2008 yo era un niño. No un niño, pero sí un niño. Era 15, adolescente. Ah, pues era un niñito. Adolescente De hecho, pollito. O sea, yo en esa época coleccionaba juegos freeware, es muy gracioso. De hecho, mi sueño es que Simón reviva su canal Indinosaurio, como el mouse. Que cuando partimos con el primer LD hace 270 años, Simón Chin tenía su canal Indinosaurio donde solo probaba juegos indie, pues, Y weón. fue de los primeros en compartir juegos independientes, juegos gratuitos, juegos flash. Si no hubiera parado, hoy día sería un hype. Un titán. Un titán del YouTube. Bueno, lo mismo que se habla de LD, porque no jamás, obvio que lo dejamos. Pero bueno, jugando. algún día va a volver Indinosaurio. Pero bueno, este es un ejemplo muy claro de lo que es un roguelike, que toma la base de rogue y construye un juego muy sólido. Después nacieron los roguelite, que nombré como Hades, por ejemplo. No sé si puedes poner Hades, que es un caso mucho más reciente. No sé cuál habrá sido uno de los primeros roguelite del género y cuál es de lo más importante, pero Hades es un juego que ustedes conocen, un juego precioso. Que la diferencia es que es exactamente esto mismo, pero existe progresión. La progresión puede ser narrativa, la progresión puede ser jugable.
Y esa es la diferencia. Por ejemplo, Hades tiene progresión narrativa y progresión jugable. ¿Por qué? Tú al terminar una partida, ¿cierto? Obtienes como moneditas, obtienes cosas con las que puedes mejorar tu personaje. Entonces, si tú, además de aprenderte el diseño de nivel, ahora tienes más vida en tu siguiente partida, no solo tienes el conocimiento que tienes, sino que tienes como mejoras físicas dentro del juego. Podía enfrentar de mejor manera la... O por ejemplo, hay otros tipos de juegos que te permiten, si tuviste un arma en esa run que jugaste, run se refiere a la partida que tuviste es tu partida misma. Cuando pierdes, tú jugaste un arma y dijiste, oye, esta está bacán, la quiero usar en la siguiente partida. Entonces, esa arma la vas a mantener para la siguiente partida. O sea, porque en Spelunky, tú cada vez que inicias de cero. Y que todo lo que signifique que hayáis avanzado, no acumuláis nada para una siguiente run. Solo me acumuláis conocimiento como gamer de cómo enfrentarlo. Pero aquí no. En los light, nombres culiados. Porque de light, Pero le he puesto como son más livianitos, el hecho de tener una progresión lo hace más fácil porque... Y también es que, y podéis ir construyendo un personaje también. a mí, por ejemplo, los roguelike puros no me gustan tanto generalmente porque son juegos que dependen puro de la habilidad y son juegos duros de jugar generalmente porque tenéis que repetir mucho y sin tener progresión en la vida. Como normalmente los videojuegos lo que buscan es hacerte dependiente del juego y siempre te dan dando estímulos para mantenerte. Y uno de los estímulos es la progresión, porque la progresión implica resultados. Y el resultado es tener una arma más bonita, el resultado es que en Doom te den una escopeta por lo que va a matar a todo mucho más fácil. Eso es progresión. Entonces los roguelite hacen eso. Y como dijimos, está la progresión mecánica, que es lo que estamos hablando, pero también está la progresión narrativa. Y Hades, por ejemplo, el ejemplo que estamos mostrando, o Returnal, el juego que hizo PlayStation, el Studio Housemarque para PlayStation 5, también es un juego que tiene narrativa progresiva. ¿Qué implica eso? Se compleja la igual, ahí se complejo. Por ejemplo, Hades, que es el juego que estamos mostrando antes. Ahora estoy mostrando los Returnal. Sí, da lo mismo, seguimos hablando de Hades. ¿Sí? Lo mismo. Hades es un juego que narrativamente tú eres como un dios, no me acuerdo los personajes, y estás intentando escapar del infierno para encontrarte con tu madre. ¿Ya? Ahora, como todo el infierno está buscando detenerte, entonces tú eres inmortal. Aunque te maten, tú nacís como al principio, volvís como al principio del juego. A ti te matan y volví al principio del juego. Y tú ahí puedes conversar con las personas así como, oye, weón, déjenme pasar la weá, y empezar a tener como diálogos con todas las personas que están en la base del infierno, con tu padre, etcétera. Y tú querés salir a buscar. O sea, la narrativa la lograron meter muy bien en el concepto de generar weas proceduralmente. Claro. Tú, por ejemplo, logras salir y logras encontrarte con tu madre, pero aún así automáticamente vaya a morir y vaya a volver al inicio. Entonces, cada vez que sales, puedes comunicarte con tu madre y seguir desarrollando esa relación. Y existe una narrativa que conecta al roguelike. Y esa es una de las grandes potencias que yo creo que tiene el género, que el roguelike no lo puede tener, porque el roguelike lo que puede tener es una historia única, que tú partes en un punto y terminas en un punto. Poder tener la historia dentro del mismo loop, dentro del mismo... Claro, pero es muy difícil meter narrativa. Por ejemplo, lo que hace juegos como Isaac, que ya vamos a hablar de él, es narrativa que la meten a través de distintos finales, a través de los objetos y a través del mundo que te construyen. Y de que todo lo que tú estás viviendo tiene algún sentido. Pero narrativa progresiva como esta... Bueno, Hades por eso mismo fue un juego tan... Hades no innovó prácticamente nada, quitando el hecho de la narrativa progresiva que tiene y cómo está implementada en un roguelike. Y un juegazo. Entonces, pero ahí pasamos al toque al que acabo de mencionar, porque es como el icono de los... El icono de los roguelike es Binding of Isaac, que inicialmente salió como el Edmund Macmillan, que es el desarrollador que había hecho previamente Super Meat Boy. Que ojo, que hay un documental muy bueno que se llama Indie Game The Movie, que creo que lo hemos mencionado muchas veces, pero siempre lo voy a mencionar, que sigue a Edmund Macmillan con su compañero, que no me acuerdo cómo se llama, y a otros dos desarrolladores más, previo al lanzamiento de Super Meat Boy en la tienda de Xbox para la consola. Lo veo muy loco. Y es excelente el documental, culiado, y podéis ver de cerca al gordito que hace tanta weá deprimente. Mano, llevaron las pizzas. Tanta weá terrible. Y mano, llevaron las pizzas. Hace mucha weá deprimente, mucha weá terrible, y el weón es muy simpático. Igual se nota que es medio deprimente. Ahora, vamos a hacer una pausa y usted no ha visto ninguna pausa. Bueno, las pizzas estaban increíbles. Después de un corte que ustedes no se dieron cuenta, comimos unas pizzas que estaban... Nos hicimos pico. Estaba muy buena, muy buena. De hecho, diríamos el nombre y le haríamos publicidad, pero no, queremos que nos paguen. Y que por favor, o sea, no, en realidad no queremos que nos paguen, con que nos manden una pizza es suficiente. Yo feliz, no, si se rajan con el catering, bueno, la zorra. Ya, estoy paranoico con esa cosa, así que repito cada rato. Ya, no hay problema, yo tengo que mover esto porque si no me echan de la casa. ¿Y qué es lo que estamos mirando aquí en pantalla? Estamos viendo a... Binding of Isaac, creado por Edmund Macmillan después de que hicieron el Super Meat Boy. Creo que se demoraron un par de años, no me acuerdo si fue finalmente un juego hecho como en una jam, o la idea nació en una jam y después hicieron este juego. Pero sacaron este juegazo que se hizo en el motor Flash en su tiempo.
¿Qué pasa? Obsession Binding of Isaac, tenemos un video muy bueno donde entramos en todos los detalles posibles. Voy a correr un poquito más acá, un poquito más acá, ahí está. Donde entramos en todos los detalles posibles que se puedan entrar en ese juego. Así que no, por eso no vamos a hablar tan en profundidad. De tanto de Binding of Isaac. Pero esta versión de Flash fue un juegazo y también impuso, no las bases per se, porque Spelunky impuso como las bases de los roguelike clásicos, pero Binding of Isaac también es un roguelike e impuso como las bases de los objetos, de que cada objeto te modifica tu personaje de forma pasiva o de forma activa y tú puedes combinar infinitos ítems para tener distintos tipos de ataques, distintas formas de desarrollarte, desenvolverte en el juego. Esa va para el hoyo porque te hace el juego más largo que la chucha si queréis sacar todo, po. Claro, si queréis ver todo el contenido tenéis que desbloquear todos los ítems y eso lo puede hacer infinito. Y además tiene historia, este juego es muy narrativo. Sí. Y la historia más es palpico. Y de ahí nacieron otros juegos como Enter the Gungeon, que también es un juegazo, y muchos otros juegos que toman lo de los objetos y te van modificando la partida. Pero en el formato roguelite, tú dirías que los más relevantes son... Del nacimiento del género, Spelunky y Binding of Isaac. Yo le daría el mérito a ellos. Van a haber más juegos a los que les podemos dar mérito. No, de hecho, ahora sí, yo creo que si buscáis en Steam, que es la categoría roguelite, millones de juegos y probablemente hay muchos que salieron antes. Pero en el 2008 y 2011 fueron de los más relevantes. Binding of Isaac como juego de pago, porque se lanzó como juego de pago. Ya lo y Steam debe haber partido como 2006, 2008, yo creo, ¿no? O ¿Steam? antes. Steam como plataforma de venta. Parece que fue el 2007. Como plataforma de venta de juegos. Pero esto es de la primera gama de juegos independientes que se lanzaron en Steam y que se sacaron a la venta y que fueron muy relevantes para la industria. ¿En el 2003 no se la tienda de Steam? Sí, pues porque en 2003... Es que hay una cuestión que Steam se lanzó como una plataforma para que publicaran los mods de los juegos, para que pues, Valve pudiera modear sus juegos, pero en que y ellos publicaran a la venta sus juegos, pero cuando empezaron a aceptar juegos de terceros, eso no el le... nacimiento real de Steam. Y eso no me acuerdo, pero no es el capítulo da lo mismo. Así que da lo mismo, ya para, da lo mismo. No te enojimos. Eso se enojó. Está en los comentarios, se enojó ese culo. Ya parece. Sí. Así que este es el nacimiento de uno de los géneros más importantes y que del roguelike y el roguelike han tomado juegos súper grandes como God of War Ragnarok, lo que es Last of Us y todos estos juegos que toman como mecánicas de roguelike para implementarlo en sus juegos. Pero hoy día no vamos a hablar sobre lo que fue implementado, sino que los géneros que nacieron a partir de los juegos independientes. ¿Qué le parece? Me parece excelente. De hecho, me impresiona caleta avanzar de Rogue, que ya lo vimos que eran como tres puros signos del teclado, claro, armando toda la wea. Era horrible. A esta wea que también es horrible, pero horrible por diseño y porque quieren hacerlo horrible el diseño. Es horrible porque es bonito. Es horrible porque ellos quieren que sea. Viejo feo. Mi hijo feo yo lo quiero mucho. Yo quiero mucho, mi hijo. Simon Chin tiene más de 1000 horas en Binding of Isaac, pues, weón. No sé, no 1000. Pero seguro que tenéis más. Entre todos, yo creo que debe ser 800, 900. Estoy seguro que tenéis más de 1000 horas en Binding of Isaac. Pero bueno, vamos a pasar a otro género de juego y que este es muy moderno, porque estamos hablando de un género que nació más o menos en el año 2020, o sea, muy actual. Hoy día, pues ayer. Y que son los juegos de terror, pero los juegos de terror cooperativos, que es una moda que ha nacido muy fuerte en el mundo de streaming principalmente, que partió a través de los juegos independientes. ¿Qué sabe usted de ese género? Absolutamente nada. Yo solo he jugado, porque de los cooperativos, yo no juego nada cooperativo. Yo solo cacho el Dead by Daylight, que supongo que cabe en esa categoría, porque un juego es como de terror cooperativo. A pesar de que sea... O sea, es un juego de supervivencia, claro, shooter, y todo primera persona, todo el contexto, y tiene cooperativo, pero no va muy lejos del género. Pero todo el contexto de Dead by Daylight es terror, sí, el ambiente. Pero diría no da miedo, es distinto. No es un juego que dé miedo. Ahora, el terror cooperativo es difícil definir cómo... O sea, es que es un género que nació a través del streaming. Es un género muy viral, muy visible, de mucha visibilidad. Entonces, los juegos que han salido a partir de eso, vamos a partir primero que existen precursores del género, pero los precursores del género no son el mismo género. Obviamente que no. Tenemos, primero, Left 4 Dead, juego hecho por Valve, y los Killing Floor, juegos hechos por no me acuerdo quién mierda. ¿Quién chucha hizo los Killing Floor? No sé, pues pregúntele a Google. Usted pregunta si usted tiene toda la tecnología. ¿Qué voy a saber yo? Si yo... Nada, lo mismo. ¿A quién le importa? No, ¿quién juega Killing Floor? Bueno. Yo juego Killing Floor todos los días, pues, bueno. ¿Sí? ¿En serio? No, nunca jamás lo juego. Lo tengo. Pero de hecho, lo tengo y lo jugar. Los Left 4 Dead y los Killing Floor son juegos completamente cooperativos, primera persona. Tripwire Interactive son los que hicieron Killing Floor. No, suena nada. Pero bueno, son juegos shooter primera persona enfocados en lo cooperativo y enfocados en los elementos de terror. En el caso de Left 4 Dead, terror porque te están persiguiendo zombies, que no da tanto terror en realidad, pero tiene elementos de terror. Ah, pero ve, es como Dead by Daylight, pues no da miedo tampoco, está en un setting de terror. Dead by Daylight también es como lo mismo, es como un setting de terror en el que tienen que cooperar, en este caso asimétrico, de hecho los juegos asimétricos yo no sabría decirte si nacieron también en los... Anótenlo al final del archivo. Lo vamos a dejar para la segunda parte. Lo vamos a dejar para la segunda parte porque podría ser. Es un género que está sacando cada día más juegos. Sí. No sé si todos son buenos, pero Dead by Daylight es muy bueno, muy entretenido. Que es el único que yo juego. Pero no me voy a referir a eso específicamente con terror cooperativo, que podría ser, sino que a la nueva moda que nació a partir de Phasmophobia. ¿Phasmophobia, pues, weón? ¿Qué es Phasmophobia?
¿Por qué inventáis ¿Te weas? suena? No existe Phasmophobia. Sí, sí lo conozco. Es para que la gente diga, no. Mira, de este género no les puedo hablar nada porque no juego ninguno. Pero por la trucha. No conozco ninguno de todos los juegos que han salido. Estamos viendo gameplay de Phasmophobia. Pero Phasmophobia básicamente es un juego primera persona en el que no vas a combatir con fantasmas, no vas a combatir con enemigos, sino que tienes que técnicamente investigarlos y sobrevivir. Tú entras, también funcionan como shooters de extracción en cierta forma, porque tú entras en una sala y dices, por ejemplo, imagínenselo como los cazafantasmas. Yo me junto con el monito online y decimos, hola monito, ¿cómo está? Hola pollo, ¿cómo está? Nosotros tres somos el equipo Pollón. El equipo Que tenía tremenda pollo. Ah, no, perdón. No, es porque un pollo grande. No. Sí, porque un pollo grande. Entonces lo que vamos a hacer es ir a investigar al fantasma Tío Retro. Hay un fantasma que se llama Tío Retro y decimos, weón, hay una casa en la que han visto un buen con afro gigante que tiene tremendos Nintendo y el buen está asustando a la gente. Entonces nosotros vamos a ir a investigar al Tío Retrón. El tío Retrampo, weón. Entonces nosotros vamos en la furgoneta y entramos al juego que se ve desde la vista primera persona, pero no tenemos armas, tenemos herramientas de investigación, no me acuerdo si hay cámaras, sensores y cuestiones. Tenéis cámara y vais sacando fotos, vais tomando fotos y ahí usando cuestiones, tenía linterna. hartos elementos, pero claro, no es de acción. Entonces tú entras y empiezas a arrastrar al fantasma, empiezas a usar los detectores de señales de fantasma y cuestiones, hasta que te encontré el fantasma y el weón te empieza a perseguir para matarte. A ti o al resto de tu equipo. Chama, tengo que hacer una pausa. Esa cámara que están haciendo ahí la modelaron idéntica a la cámara que usa Tío Retro para el streaming. Esa, siga. ¿Sí? Sí. ¿Y es moderna? Sí. Mira. Ya, siga. Entonces, estos juegos se pueden ver como juegos de terror en el que el loop jugable es entrar a misiones e intentar no sé si existe progresión dentro de este género, porque lo conozco muy poco, pero tú entras a los niveles, consigues cosas con tu equipo e intentan sobrevivir los que pueden sobrevivir hasta investigar al fantasma. Entonces, y supone que te van matando, te pueden matar al equipo, a parte del equipo. claro, pues tú entras con tu equipo y que en el momento en que detectáis el fantasma y te empieza a perseguir, pueden morir las personas que están ahí. Entonces funcionan como juegos entre comillas de supervivencia, sin ningún elemento de supervivencia, porque supervivencia no en el sentido de crafting survival, sino supervivencia en mano, me van a matar. De no morir. Vivir. La base de la supervivencia que es no morirte. Y claro, y esa es la supervivencia de los survival horror, que viene del concepto en mano, no me quiero morir, voy a intentar sobrevivir. Quiero vivir, hermanito, déjeme vivir. No me morir, hermanito. Entonces, así nació Phasmophobia y que fue un juego que explotó en ventas y uno de los top de ventas de Steam de muchísimo tiempo, que fue uno de los top juegos streameados, así como el Among Us, fue como el Dejó la media zorra. Dejó la media zorra y de ahí partió un género que salieron los clones de Phasmophobia, que todavía no hay ni un nombre para definir cómo se va a llamar este género. Phasmophobia like, todo es un like. Phasmophobia like. Pero yo amigablemente le puse los terrores cooperativos, porque no hay como otro tipo de juegos que sea terror cooperativo. Porque técnicamente, de hecho, lo que es curioso es que el Day by Daylight es cooperativo, pero no es cooperativo en el gameplay. O sea, trabaja tú puedes en equipo. salvar al otro, pero tú intentas que el resto viva para tú poder sobrevivir, porque así usáis como a los otros jóvenes para que los persigan. No es trabajo en equipo como si lo sería en estos juegos, como si lo sería en Left 4 Dead. Y estos son juegos realmente de sobrevivir. Entonces, nació Phasmophobia y fue extremadamente popular al respecto. ¿Y esto fue qué año? El 2020. 2020. Hace poquito, ¿eh? Sí, pues no, ahí fue la moda. Y de ahí, cada juego que ha salido, que es clon de Phasmophobia o que toma el mismo concepto de Phasmophobia, son extremadamente populares y son muy populares. Y cada juego que sale, por ejemplo, el Devour, explota en streaming. El Lethal Company explota en streaming. Mira, Devour, tengo entendido que es un juego, ese que sí que es clon, que es como más terror aún que Phasmophobia, y un juego feo y un juego que es como feo. Phasmophobia no es feo en todo caso. ¿Qué cosa? Phasmophobia no es feo en No todo es caso. extremadamente feo, pero si por ejemplo acá que estamos viendo en pantalla Estamos viendo Devour, Devour. es como mucho más fotorrealista y también cooperativo y todo. Unos culiados feos. Pero tengo entendido que es un clon literal del Phasmophobia. Se ve igual. Como en la base que tomé. Se ve igual con otras texturas. Sí, no sabría decirte si se juega distinto, no he jugado ninguno de estos juegos y de hecho yo creo que ninguno de nosotros ha jugado nunca un juego parecido y probablemente ninguno del Discord ha jugado así como ningún juego parecido. Puede ser alguno, pero son géneros Igual. para jugar con... Es como dijo Simón, explotaron en stream. Te acuerdas, deberías hacer para jugar stream y quizás deberíamos jugar un día esto en stream, porque podría ser entretenido. Y bueno, y la última bomba de este género es el Lethal Company, que se hizo muy popular de la nada y me empezaron a hablar, hermano, Lethal Company, GOTY, hermano, tremendo juego. Goti. Que también es un juego de terror cooperativo, pero acá por lo menos ya le cambian la estética de como fantasmas y te encuentras como
medias weas, así no sé cuál es el concepto, pero más ciencia ficción, Sí. más bichos culiados Sí. raros, como más... En que todas las misiones son más distintas, en que hay una habitación y Y la estética ya es distinta, ya es medio cartoon seria, es raro. como más futurista, más ciencia ficción, Sí. más herramientas distintas, pero el concepto al final de cuentas es el mismo. Tú entras a un lugar, te vas a encontrar weas más raras que la chucha y tienes que sobrevivir. Hay otro que no me acuerdo, ¿Remo se llama? ¿Repo? ¿Puede ser el Repo? Repo, puede ser el repo, puede ser, claro, puede ser el repo. Repo, a ver, Repo Game. Repo. Hay un Repo que tengo la teoría que sí, acá salió Cop Horror Game. El Repo... ¿Ese es ver? otro Para ver juego- si puse el mismo gameplay. El Repo, a ver... Sí, ese es el Repo. Bueno, El Repo es un juego que se ha hecho muy viral, obviamente, porque es el mismo tipo de juego. También es fantasma, pero manejáis unos monos cabezones amarillos que se parecen como los Among Us, que son aún más feos y que dan para bueno, muchísimo... vos miráis ese fotograma y sabéis que es un juego de stream, pues, weón. Sí, po, y que da para muchísimos memes y para muchísimos GIFs, que tiene una estética mucho más futurista que todo lo que hemos estado hablando. Pero también este es el juego de cooperativo horror actual que está en la Está vista rompiendo. de todos. Y este es el juego que le está rompiendo actualmente. Pero en este caso sí, todos los de este tipo de juegos hasta ahora no se han masificado para sacar para llegar al AAA. No, es que el cooperativo en el AAA es algo que siempre le han tenido Es peludo, mucho miedo sí. porque implica que venden la mitad de las copias porque a una persona le vende una copia y tienes que darle otra copia extra a otra persona como de pase gratuito. Y que estos juegos no deben vender tanto porque están hechos para que la gente los vea por stream, pero no necesariamente los juegue, po. Claro, se da mucho eso también de que la gente... son polos difíciles, porque hay Sí. mucha gente que ve este tipo de juegos como en streaming y no los termina comprando nunca, o que se arman grupos de amigos gigantes y lo terminan comprando y al final tienen mucho más venta de lo normal, porque metía gente que normalmente no jugaría videojuegos para jugar el Repo. Pollo, jugamos el Repo. Por eso no invierten en empresas grandes en hacer juegos, porque una empresa grande debe invertir mucho. Estos juegos igual deben ser baratos en general, po. Es separatísimo. Entre comillas, porque todo es caro hacer un juego, pero Lo más difícil es hacer los servidores y hacer la conexión y online. mantenerlos, que se vaya a hacer. Pero siempre se ha hablado de eso, pero yo creo que hoy en día ya en 2025 es relativamente fácil de hacer y barato comparado a lo que era antes. Es que deben haber más empresas, deben haber más competencia para comprar. Claro, tenéis lo de los servidores, tenéis la conexión, Claro. como el peer-to-peer, cuando se conectan El directamente. Peer-to-peer. Peer-to-peer. Claro. Va a ser. Eso es el terror cooperativo. Es un género que existe, no soy muy fan, pero hay que darle mérito a la industria independiente porque es un género que ha tenido mucho crecimiento, que han salido muchos clones y que tiene potencial de crecimiento bastante alto. Sí, porque salió hace muy poquito. Igual me dieron ganas de jugar en Steam por la chucha, cabros culiados. No, güey. No fue, bueno. Anda un poco de respeto a mí mismo. Ya, mira, el género que viene ahora, que está ahí en la lista, porque yo no sé nada, porque si Mochín me mandó la weá, tengo miedo que si lo mencionamos se nos materializa que entre medio pollito, pues weón. ¿Por qué cuál es? Automatización. Espérate, déjame decirlo en vuelto de nuevo. El género que se viene ahora, que también nació a través de la industria independiente, es la automatización. No, mentira, pollito. No estaba pollito. Ese que está... Carraja, pollito. Bueno, Si me diera la paja, lo haría digitalmente aquí, por una foto. ahí lo escuché. A ver, espérate. Nos hicieron pararnos. Ahí viene el pollito. Ahí se me giró el micrófono también. Ahí está. ¿Para qué se mueve, po? El tercer género que vamos a hablar hoy día, Factorio. la automatización. Bueno, la automatización es un género más o menos moderno, que como dijo Pollito, que acaba de aparecer solo para decir Factorio. Factorio es uno de los grandes relevantes dentro del género. Gran. Pero la automatización viene de otras partes también. Hay un tema que la automatización es una derivación de un género que tampoco lo voy a definir como género, que son los juegos como de circuitos, como los géneros como de lógica de programación. Como ese que estaba mostrando, ¿no? El que estamos mostrando ahora mismo es un juego indie muy famoso de su tiempo que se llama Space Jam. El Space Jam es como un juego que sigue la lógica de programación, que tenéis que hacer circuitos y tenéis que hacer conexiones para lograr como cosas. Bueno, supongo que tienes que lograr que se cumpla un circuito, que una weá llegue de punto A al punto E, y cada vez debe ser más complejo. Entonces, estos juegos son durísimos en el sentido de que usan mucho el concepto de programación y de lógica de programación y de... Bueno, se ven pastabaceros, pero a cagar. Se ven pasta cero a cagar porque es optimizar, hacer conexiones, optimizar. Oh, cachito, y estos juegos culiados deben ser muy simples de implementar en términos de cosas jugables que podía hacer,
pero los puzzles se van haciendo cada vez más complejos. Claro, porque es como una derivación de los juegos de puzzle también, porque tenéis cosas que resolver, solo que la curva de aprendizaje es muy alta porque tenéis que aprender realmente como... Tenéis que aprender, pues, Es como almacén de aprender. Es como el viejo el juego de las cañerías, que tenéis que hacer que el agua pase por las cañerías y moviendo unos De cierta cuadritos. forma es como... Pero esta weá hasta el pico, tirado a la... Oh, continuare. Sí, como que tiene una lógica muy pura y dura. Pero si ustedes ven esto, es lo mismo que nace en la automatización, que son los juegos de automatización, que son juegos en los que tienes que farmear recursos y esos recursos tienes que automatizarlos, como dice la palabra, para llevarlos de un punto A a un punto B y así generar una cadena de maquinaria, una cadena de funcionamiento que te permita que la wea vayas progresando hasta el infinito. Hasta lo que está haciendo, hasta lo que vemos ahí en una Factorio. pantalla que es Factorio, que Que esas son las weas que le genera placer a toda la gente que le gusta la automatización. Mira, sí, wea. porque yo diría que esto es como una derivación de los juegos de lógica de programación. Son juegos que se volvieron un poco más amenos de jugar, y no lo digo de forma así como despectiva, sino que lo digo en forma de que una persona como yo podría llegar a aprender a jugarlo. Space Jam no creo poder aprender a jugarlo, porque son juegos durísimos. Y son juegos que visualmente también son más o menos feitos. Claro. Factorio Tiene más carisma que la concha de tu madre Factorio. Pues, tiene esa más wea. carisma que la chucha, porque tiene la estética de StarCraft que heredó del Claro, clásico de RTS. Y podías hacerlo muy, muy complejo y podías sacar toda tu neurodivergencia en este juego. Pues, weón. Y son juegos que partís desde que tenéis que farmear un recurso con pico y pala. Partís con un solo monito chiquito caminando. También tenemos un video que se llama Obsesión Factorio, donde entramos en todos los detalles. Vayan a verlo. Así no vamos a detenernos tanto en Factorio y el género de automatización para ir avanzando rápido en los géneros, que hay mucho que decir. Pero la automatización, como dijimos, tomó este concepto de la lógica de conectar weas y de hacer circuitos y de hacer ciclos. Ciclo es una palabra más bonita, para finalmente empezar a farmear recursos y lograr hacer funcionar un sistema mucho más grande. De aquí llegamos a Satisfactory, que es como el juego que... Al que se le llama como el Factorio en 3D, porque es literalmente Factorio en 3D porque es primera persona y tenéis control libre del personaje y estáis construyendo la maquinaria en 3D. Y se ve bonito y toda la wea, así como que lo vuelve, no es un AAA, ni cagando, pero es un juego que adopta un poco la estética de lo que sería un juego más mainstream. Que yo creo que está muy cerca de convertirse en un juego AAA. Yo creo que si sacaron una secuela podría ser porque le fue muy bien. Le fue muy bien a este juego, Leo. Yo no pensé que le iba a ir tan bien. Sobre todo porque es un género muy técnico, muy complejo. Son géneros muy nichos y géneros muy de PC. Normalmente la industria de AAA no se van a arriesgar con géneros así, porque superar las ventas de 3 millones en un juego así va a ser extremadamente difícil. Y de hecho es más seguro o más posible lo que decía Simón, que este juego, al sacar una segunda versión, que hayan ganado tanta plata con el primero y puede invertir tanto, que se vuelva en un AAA. Es lo mismo que pasó con The Forest, porque The Forest fue un juego relativamente no chico, pero un juego... El primero era un juego súper chico, en términos de equipos, de placas y toda la web, pero le fue tan bien que ellos como estudios se agrandaron, Sí. sacaron South of the Forest y es como el juego definitivo de construcción crafting. tal cual. Entonces tenemos los juegos de automatización, que yo creo que es uno de los grandes méritos de géneros nacidos a través de la industria independiente, porque los roguelite también es un género mutante y la automatización es... No sé si ustedes vieron las conferencias que estuvimos viendo también, que pueden ver los live streams que quedaron guardados en el La Summer Game Fest de 2025. En el PC Gaming Show deben haber mostrado Uy, verdad, weón. 10 trailers más o menos de juegos de automatización, porque es un género que en 2016 explotó con Factorio, que Factorio lo sacaron como un Early Access con harta falta de contenido, pero que fue creciendo y que al final la 1.0 la sacaron un par de años después. Que de hecho estos son los juegos que se han beneficiado mucho por el Early Access, que es un modelo de negocio que Pollito se ha quejado harto del formato, porque ahora todos salen en Early Access, pero yo igual lo encuentro bastante... encuentro que es más honesto el sistema Early Access que sacar un juego no terminado, porque la gracia del Early Access es que tú logras sacar, no sé, una parte jugable, un loop jugable del juego, chiquitito, que no esté ni cerca de la 1.0, y lo publicáis, le avisáis a la gente, el juego no está terminado, es un work in progress, está avanzando, pero ya necesitamos plata para seguir trabajándolo. Entonces, te lo estamos vendiendo a precio muy reducido, ¿cachai? Para que junto con tu feedback, junto con todo lo que vayan jugando, vamos a ir desarrollándolo en comunidad, en teoría. ¿Cachai? Y hay juegos que como The Forest, que partió así, estuvo como 5 años en Early Access y cambió mucho desde el primero hasta la 1.0 y agarró una fanática grande. Lo mismo de Factorio, en términos generales, no sé cuánto habrá variado desde la primera Early Access hasta el 1.0, pero hay muchos juegos que se han podido financiar y han podido terminarse así con ese formato. Sí, ahora, lo que está diciendo el monito es que estamos viendo la parte bonita de la historia, porque los survival crafting, vamos a mirar a la cámara, los survival crafting es un tema complejo, y al igual que los juegos de automatización y los survival crafting, todos esos juegos generalmente han nacido a partir de los Early Access, y los Early Access a mí son... ¿Qué pasó? No, sigue hablando, que tengo que cambiar de batería acá.
¿De qué sigo hablando? ¿Por qué quiero seguir hablando? ¿Por qué sigo hablando? Sigue contando. No va a venir un corte, menos. Yo voy a sentir mucho miedo, así que no tenemos ningún corte. No, te sigue hablando nomás. Ya, bueno. La parte fea de lo del Early Access, ¿cuál es? La parte fea de lo del Early Access es que son muchos juegos que no se terminan. Y que hay una cantidad de juegos infinitos survival, infinitos crafting, infinitos... No sé si automatización hay tantos juegos que se hayan quedado incompletos. Pero lo del Early Access da mucho para juegos que no se terminan. Me acuerdo que hace un tiempo el Baiti, nuestro amigo Baiti, que nunca nos va a ver, subió algún video Mi pana, el sobre Baiti. la cantidad de juegos Early Access que se lanzaban. Y creo que era casi como el 20% que terminaban sacando una 1.0, o puede haber sido menos, no me acuerdo la estadística. Pero muchos de esos juegos Tapé la terminan cámara. siendo cancelados. ¿Qué cosa? No, es que tapé la cámara un segundo. Ah, no hay problema. Muchos de esos juegos terminan siendo cancelados, lo cual es bastante durillo. Pero sabes que yo ahí, ya. Entonces, claro, lo que le decía al mono es que estamos viendo la parte bonita bonita del tema. Pero espera, este nuevo capítulo sobre los Early Access, pero igual quiero defender un poquito el formato, porque está bien. Hay montones que han muerto y van a haber un montón más. Yo creo que la mayoría de los que salen, así como solo por lugar de números, la mayoría de los que salen en Early Access capaz que ni siquiera salgan en 1.0. Pero, cuando tú lo pagáis y lo compráis, aparte que es barato, en general, no creo que, no sé los precios, no cacho cuánto, pero no creo que ninguno sea necesariamente caro, igual lo pudiste jugar y disfrutarlo en su tiempo. Quizás no tuviste la satisfacción de verlo terminado, de verlo avanzado, pero igual pudiste disfrutarlo, versus financiar un Kickstarter, por ejemplo. Es que muchas veces Sí, es curioso sí. porque hay juegos de Kickstarter que nacen como financiamiento Kickstarter, se lanzan como el Access y después sacan Ya, esa robar weá- de plata. Esa weá es una maricona y una trampa No. culia, po. Son tramposos culiados. Pero claro, en un Early Access tú, por ejemplo, pones plata por promesa de un juego que nunca voy a ver de repente. Bueno, y chicos, les voy a recordar también, cuando ustedes pagan un Kickstarter, cuando ustedes pagan un Early Access, cuando ustedes compran un juego de lanzamiento, cuando saben que van a tener un montón de bugs, ustedes saben que van a haber un montón de problemas, que los juegos no van a estar terminados, que van a tener un montón de bugs, que van a estar pagando un sobreprecio exagerado porque quieren jugarlo en el lanzamiento. Usted es parte de que la industria esté funcionando así y que las cosas sean así. Entonces, si usted quiere que un juego esté terminado, que sea disfrutable, que no sea tan caro, usted, amigo, espere que salga a 1.0, ahí ve si el juego se lanza finalmente, si se va a divertir. Hay un montón de juegos que yo quiero jugar y que están en el Early Access y digo, ¿por qué lo voy a jugar ahora? Voy a esperar a que salga a 1.0, que el juego esté completo, que tenga la historia, y ahí me decido si es que lo compro y si no. A mí en general me gusta lo contrario, me gusta ver los avances. Ahora, Mira, ahora, en automatización es un género que ha tenido mucha suerte y que la historia de Factorio es preciosa y se demoraron un par de años con el apoyo de comunidad y lanzaron un juego culiado precioso y que hay un montón de mods y sacaron un mod de viaje espacial. en la comunidad del mundo y el juego ni siquiera, y por eso mismo el juego no baja de precio. Por eso mismo el juego no baja de todo. Esas cuales son relevantes decir, cuando un juego no baja de precio es porque la comunidad lo quiere mucho y está bien, muy bien Sí, y calificado. Satisfactory tiene una historia bastante parecida. Tengo entendido que no es tan sólido como Factorio, pero tiene una historia parecida. Pero ya volviendo un poco a lo que decía Simón sobre los anuncios de los juegos de este año, ¿qué está? ¿Por qué un Liquid Metal puro? Pero ya, Estoy hablando de... el gameplay culiao, la weá que me estaba corriendo en YouTube. Y eso está mostrando en pantalla, a ver, muestra en pantalla lo que está ahí mostrando. Sí, ya lo mostré en pantalla. Bueno, lo que decía es que yo no sé si el otro año había sido tan igual, pero este año cuando vimos los conferencias, sobre todo la de juegos de PC, bueno, había muchos juegos de automatización, como que explotó el género, porque siempre han habido hartos clones. Cada vez que sale un juego exitoso sale algún tipo de clon. Y Pollito los tiene todos. Pero no sé si había visto tantos consecutivos en un mismo año de lanzamiento. Es que lo que es importante acá al respecto es que los juegos... los ciclos de desarrollo... Factorio fue un juego que se lanzó en 2016, como hablamos en el Early Access. Claro. Pero el juego explotó más o menos por el 2018-2019, si no estoy muy confundido, hasta 2020. Porque fue un juego que fue un éxito tardío y que ahí se impuso como la base de automatización. Después salió Satisfactory, que es un juego que 2019 que también reforzó como una idea. Pero ahí como ese núcleo doble explotó. Ahora, cuando un juego se vuelve extremadamente popular, como con lo que pasó con Stardew Valley, y nace el género entre comillas, hay un ciclo de desarrollo. Claro. Cuando hablamos de un juego como... El juego no es rápido de desarrollar, pues. Los juegos no son rápidos de desarrollar. Cuando hablamos de un juego de terror cooperativo como lo que estamos hablando, Phasmophobia, que salió en 2020 y el The Burr ya estaba un año después y el Lethal Company ya estaba 2 años después, es porque el ciclo de desarrollo de esos juegos son extremadamente baratos y cortos. Claro. Cuando hablamos de un juego de automatización, por ejemplo, es tan cabezón el desarrollo de un juego así, Desarrollar el loop es jugable el juego, weón. es que, por ejemplo, si esos juegos se volvieron populares en el 2020, 2024, 2025, 2026, 4, 5, 6 años, recién se van a empezar a ver resultados de esos juegos y por eso en estas conferencias vimos 10 juegos de automatización y seguimos viendo 10 juegos de granja porque Stardew Valley todos los años siguen saliendo copias. Y claro, y generalmente los juegos que vimos en la
que es PC Gaming, era un juego relativamente chico, entonces cuando son juegos más chicos, más independientes, son menos lucas, el proceso siempre va a ser más largo de hacer, aunque quizás una empresa grande con las lucas de una no sé, Ubisoft o una wea así podría financiar ese juego en un año, con toda la gente, contratando todo. Pero los indies se van a demorar caleta. Sí, es cierto. Pero eso, nosotros no podemos hablarle mucho más de automatización porque vamos a ser sinceros, yo creo que ninguno de los dos ha jugado ni un juego. No, ni cagando, no me da la cabeza para tanto. Y tenemos al experto ahí dentro que está... El residente sufriendo experto mucho. ahora está jugando fútbol, no mentira, tampoco juega tanto, pero ya tenemos un video específico sobre Factorio. Vean. Así que es un género Ahora si quieren lo ponemos acá y para hacer una pausa de 40 minutos para que vean el video. del que no tenemos tanto conocimiento. Claro. Pero del que sí tengo yo mucho conocimiento, Sí, Monchín es adicto a esta wea. el siguiente género del que vamos a hablar y que es un género que no se ha terminado de definir, no es como que la gente diga, oh hermano, los House Flipper Wash Simulator, no hay un nombre para el género. De hecho, eso mismo te voy a decir, todavía no digamos el título del juego, pero este género en particular, a pesar de que el primero que pusiste en la lista es más o menos antiguo, está explotando recién desde el año pasado. Po. Sí, y hay que hablar, chicos, que normalmente los géneros de juegos, por ejemplo, hoy día no vamos a hablar acerca de los Vampire Survivor-like, que se le llaman los Survivor-like o que se le llama los Bullet Heaven. Cuando un juego explota y empiezan a salir clones, normalmente nace un nombre de género que es como se hablaba del rock-like, que es como juegos parecidos a rock, porque la gente no es muy imaginativa y cuesta mucho hacer nombres de juegos. Pero por lo menos ya no le dicen Los géneros de juego, las clasificaciones son muy ambiguas. Sí. Ahora, en estos géneros que son muy nuevos, por ejemplo, en juegos de granja, los juegos de granja ya existían desde la época de Harvest Moon. Entonces, cuando Stardew Valley nace y salen 1 millón de juegos de granja más no nace un género, sino que revive un género. Entonces, el nombre ya está, ya es fácil de ponerlo. Pero cuando tenemos juegos que vamos a hablar ahora, por ejemplo, de limpieza, Weón, juegos de limpieza. tú decís, weón, ¿cómo chucha le poní al género de limpieza? El mayor influente de ese va a ser Power Wash Simulator, pero ¿cómo podría ponerle? El Watch, El cleaning like. Clean Like, el Wash Like. Hermano, género Wash Like, tremendo género, hermano. Pero cacha, Entonces- el que como que reventó la moda, que salió muy de la nada, fue el año pasado, si no me equivoco, el Power Wash Simulator. No, lleva 1000 años. Ahí vamos a empezar la historia. Pero mira, vamos con calma. Tenemos primero que los precursores de este género no es exactamente lo mismo, pero va muy fuerte Claro. por ahí, que es el Viscera Cleanup Detail, que creo que es el que Ahí estamos estamos viendo. pantalla. Sí. Este es un juego en el que salió como en el 2015, en el que era de que tenías niveles más o menos cortitos y a ti te contrataban para limpiar, no escenas del crimen, pero para limpiar asesinatos. Entonces tú ibas con tu carrito, sin tiempo, tenías que estar ahí, sin presión, sin narrativa, tomáis tu mopa, no sé si en Chile se llama al trapero, pero en otros países se le llama mopa, tomas tu mopa, la enjuagas y Y vas limpiando. vas limpiando. Y vais después botando los residuos Después químicos. enjuagáis el agua, mira. Son juegos en los que tienes que hacer la misma cosa que debería hacer en la realidad. Y seamos justos, nadie hace eso, nadie limpia, está todas las casas extremadamente... ¿Quién trapea, weón? ¿Tú trapeas? Yo todos los días. De hecho, ahora tuvimos que cortar 3 veces porque tenía que trapear acá. No, Claro. voy a andar trapeando, ¿Quién weón. trapea, weón? Yo me compré un trapero. Es muy triste porque yo dije, hermano, trapear y volver una parte importante dentro de la limpieza, aparte de barrer y aparte de aspirar. Y yo dije, bueno, voy a comprarme un trapero electrónico, la raja, para decir, hermano, yo trapeo así y qué rico trapear. El tema es que lo compré por Amazon y me salió de 110 voltios. Lo que implica que para conectar el puto trapero necesito un transformador de voltaje. Más grande que el año más. Significa que tengo que llevar una caja, enchufarlo en una caja y después usarlo y que pierde toda la portabilidad y todas las ganas de trapería y que tenéis que sacarle los paños, lavarlo, es un cacho. Pero bueno, en la vida no limpiamos, pero lo hicieron los juegos de limpieza. Como estábamos hablando del Viscera Cleanup Detail, que en este caso no es limpieza per se, porque, o sea, sí es limpieza porque estáis limpiando asesinatos, estáis limpiando sangre, pero no es limpieza así como algo más o menos cozy, como te lo imaginarías, algo como bonito, porque estáis limpiando asesinatos. Claro, no es para todo el mundo. Y este juego nació como con niveles más cortos, con un diseño más sencillo. Ahora, hay otros juegos que también se les puede achacar como el inicio del género, si es que lo llamamos como género, porque todavía no hay una forma de definirlo, que es el House Flipper. House Flipper, Pero, calma. no me acuerdo el año en que salió. Pero no tiene la palabra watch en el título, pues, weón. No, No tiene tiene que. la palabra watch en el título. ¿Cómo va a ser similar? House Flipper tiene partes de limpieza y no, porque House Flipper trata de que tú compras casas como los gringos, porque los gringos tienen la weá así como de que existe el concepto, compra una casa, amigo, repárala y véndela. Lo cual, Y lo obviamente, hacen como un hobby, porque los gringos todo un hobby, todo muy caro. ¿Cuál es tu hobby? No, yo yo compré una casa de $100.000, compro casa, la limpio y la... me gasté $20.000 y la vendí de 130 y tengo ganancia 10K. Y hay un montón de programas de televisión al respecto. Y después de 6 meses de trabajo, 7 meses de trabajo, si igual tampoco es rabia la huevo. Hay un montón de canales de YouTube al respecto y, hermano, dejé tremenda casa.
bajo esta misma idea salió House Flipper, que es un juego de, hermano, tú te compráis una casa, la limpiáis, la remodeláis y la vendí. Porque digo que es parte del género o es de los inicios del género, porque parte de eso, de que tú compras una casa y remodelarla, pintar las paredes y cuestiones, es limpiarla. Claro. Tenéis que estar limpiando el piso, botando basura. Tenía incorporada dentro del juego la mecánica de limpiar. Bueno, Sí, y este género de limpieza, como todavía no está muy definido, todavía no podemos saber cuáles son las mecánicas claves. Yo mira. te diría que las mecánicas claves, primero, limpiar, lo que implica pasar un pañito para limpiar, lo que implica pasar una mopa, lo que implica pasar hueás para limpiar vidrio, etc. Otras mecánicas, yo creo que la consideraría importante, es la limpieza de basura, porque tú cuando estás remodelando, estás limpiando, hay basura tirada por todas partes, tú dejas desechos, cuando por ejemplo si estáis trapeando y salpicáis algo que está muy sucio, te puede salpicar al piso y tenéis que volver a limpiar, todo eso, entonces tienes y eliminar tienes que residuos. organizar en qué orden limpiar. Tomar la basura y desecharla. Yo considero esas las dos las partes más importantes. Y otro punto es el hecho de una progresión. Tú estás limpiando tienes una habitación y dices tengo que limpiarla. Generalmente se usan porcentajes para decirte, por ejemplo, llevas 10% del piso y del total. Y es como juegos muy relajantes, porque como no tienen tiempo, no tienen dificultad en ese sentido, la dificultad es tú tomarte el tiempo que quieras para limpiar los espacios. Y tú dirías, oye, pero eso es como medio fome, porque la única progresión real es un número que va subiendo. Y decís, llevo 10%, llevo 15%, llevo 20%. ¿No te basta con el número? ¿No te basta? Curiosamente, es un loop que funciona, y funciona muy bien, y por algo es un género que ha explotado más o menos. Te activa la cosita de tu cerebro que quiere decir, está viendo el teléfono, está bien. Entonces, de ahí llegó el rey. ¿Cuál es El rey de los juegos de limpieza. Que ya lo mencionamos la pasada, pero nunca, hagan como que no lo escucharon. Sí. Y ahí tenemos el rey, que es Power Watch Simulator, que es un juego que yo le he dedicado muchas horas. La gran gracia de Power Watch Simulator es el hecho de que es cooperativo. Al tener un juego de limpieza, y Calmado. ahora que anunciaron el 2, sí. Sí, po. Y este juego es Pero te puse el link, po. era un trailer muy corto. Ah, perdón. Y este es un juego que es de Square Enix, ¿no digo? ¿O no? Creo que puede haberlo distribuido, porque hay niveles que son de Tomb Raider, me acuerdo. Debe Sí. tener distribución de... Pero me parece que sí, me parece que sí, que esa era una de las weas relevantes de cuando se lanzó esta wea, que era una empresa grande que estaba metida entre medio en alguna parte. Ujú. Entonces, Power Watch Simulator, como explica, es un juego en el que tienes una máquina de agua y tienes que limpiar cosas. Las cosas pueden ser autos, las cosas pueden ser vehículos, las cosas pueden Este ser juego culiado casas, es satisfacción pura, weón. pero es un juego extremadamente lento. Lo único que tienes es tu pistola de agua, una boquilla Ahí está. que la puedes seleccionar horizontalmente, Publicado por Square Enix. horizontalmente o verticalmente, y tienes que ir limpiando manualmente, tirando el agüita así, Ahí está. lentamente, arriba, Limpiando un camión. abajo, Uy, mira esa satisfacción, coche. arriba. Y es un juego extremadamente calmado en el que debes ir limpiando. Y tienes que seleccionar bien la boquilla para hacerlo más práctico. Mira. Y vais teniendo mejoras de pistola, porque después la suciedad puede estar mucho más pegada, Claro. tiene extensiones para llegar más lejos con la boquilla por si hay lugares a los que no llega, y vas teniendo mejoras que también te da un poquito de progreso. Cacha como va quedando limpio. Conche, ojalá la vida El real loop fuera así, jugable weón. es rarísimo, porque son juegos en los que puedes estar media hora limpiando un auto con otra persona y tú decís, hermano, ¿esto es divertido? Mucho. Y es como, han cachado como el concepto de los videos de TikTok en el que te muestran, ¿cómo se llama? Reparando algo y después limpiándolo y dejándolo impecable, o limpiando alfombra. ¿Han visto esos videos de Sí. TikTok que hay una alfombra y le echan como 10 veces detergente? Una y la weá van asquerosa, de aspirando? sucia, así. Y al final la weá tenéis 10 de 10. Sí. Es lo mismo. Va hacia lo más básico del ser humano, que es no limpiar en la vida real y hacer algo muy parecido a esa como idealización de que algo puede ser muy bacán, casi como de que usar una cuestión de agua podría ser muy bacán, pero te aseguro que si tú lo usas en la vida real, No, va a ser ni una cagando. mierda. Y si usas una pistola de pintura va a ser una mierda, y todo va a ser una mierda. Pero estos juegos Pero mira esa weá, dejo buscar un gameplay donde hay una casa también. van hasta lo más básico y son juegos extremadamente divertidos, extremadamente largos y con una gran cantidad de niveles. Y tuvo un montón de colaboraciones con otras weas, pues. Sí, pues Power Watch Simulator tiene el tema de que le fue tan bien en temas de venta, y al ser distribuido por Square Enix es que empezó a tener colaboraciones. Como ahora mismo están viendo en pantalla, Puta, el tienes DLCs, por ejemplo, de Bob Esponja, Uy. de Tomb Raider. No me acuerdo si de Final Fantasy, creo que no. No sé. Pero este es de los hitazos que como que nadie se vio venir, como que un día lo publicaron. No me acuerdo si estaba en Early Access, no me acuerdo cómo lo jugué, si es que fue en Game Pass o alguna wea así. Y me apareció. Y no gasté nada de plata en el juego. Y jugué un ratito y no me había dado cuenta y pasado como 6 horas. Y de repente me metí a internet a buscar ver algo y todo el mundo estaba jugando esta wea. Estaban todos pegados jugando Power Watch Y le fue Simulator. extremadamente bien, porque de hecho y es muy caro.
Bueno, en los DLC, no me acuerdo si te salen como $10 y tienen como 2 niveles, así como el de Bob Esponja te trae la piña culiada y otra wea, y el auto, por ejemplo, y tenía ahí tu DLC. Pero mira esta weá, pues weón. Oh, no, cachaba que ¿Es tenían. No es del 1, pero es de Volver al Futuro. Ah, la wea linda. Tenéis que limpiar las weas de Volver al Futuro, pues cabro culiado. Estáis limpiando el reloj, el DeLorean, muéstrame el DeLorean, pues cabro culiado. Cacha el DeLorean, oh, weón. Oh. Este es un género, amigos, que probablemente ustedes no hayan probado, y si lo probaron, quizás no le dieron la oportunidad que merecen, pero si ustedes... Yo siempre digo, hay juegos que, por ejemplo, siempre hablan de que Stray no son juegos para nosotros, las películas interactivas, no sé si va a ser el programa pasado, el antepasado, hablaron acerca de las Si en películas. algún momento hablamos de esa wea. Que son juegos que si no tienen gameplay no funcionan, pero yo estoy completamente contrario porque son un género que a mí me gusta mucho, y mi opinión al respecto es que cada juego tiene su momento. Yo, por ejemplo, estoy jugando un juego mecánico hasta las 2 de la mañana, tengo mi cabeza reventada, no quiero jugar más, pero no quiero acostarme y quiero seguir jugando, pongo un juego narrativo en el que me siento que estoy jugando como una película, me relajo y después me duermo y juego 2 horitas más, por ejemplo, que cuesta a las 4 de la mañana, y son juegos, A las 4 de la mañana. son juegos que tienen que encontrar su momento. Claro. Todos los géneros de juego funcionan cuando tienen la cabeza para jugarlo. Automatización, si no tenéis la cabeza fresca, a lo menos que sea una persona como Pollo que está muy metido dentro del género. De hecho, a mí eso me pasó exactamente ahora con The Alters. Por eso no pude jugar con Alters. Jugué 1 hora. Nada. Llegué a la base y empezó el loop jugable y me fue la concha de tu madre porque había que hacer una hueá para hacer otra y cagué. Y como que no estaba en la cabeza en ese momento. Pero puede que en otro momento sea el juego que quieres jugar. Entonces, son muy importantes, chicos, que no ser despectivos con los géneros. Y muchos de estos géneros funcionan bajo contextos y funcionan bajo momentos de tu vida. Hay juegos que a los 15 años quizás no te funcionaron, quizás a los 20 tampoco, pero quizás a los 25 sí. Quizás a los 70. A los O sea, a 80. los 70. Entonces, nunca se cierren tanto los géneros porque puedes encontrar el momento en que te van a gustar mucho porque justo en ese momento te interesa el loop jugable. Y para mí, Power Wash Simulator como juego cooperativo es de las cosas que más me han gustado. Y se me lo dio el PC, no, ¿qué pasó? Vaya. Y Power Wash Simulator es uno de los géneros... No, déjame terminar. Es uno de los juegos... ¿Lo jugaste en VR? Porque sé que tiene un mod o estuvo hoy una versión para VR. No lo he probado. Es que esto en VR implica ya el estar en un casco moviendo cuestiones que no sé si sea tan relajante como uno esperaría que fuera. Puede ser, pero hay la impresión de que es maravilloso y no lo voy a jugar porque ni cagando, son muy caros los juegos en VR. Pero quiero probarlo, weón. Pero bueno, el último que vamos a hablar de este género, para ir terminando con este género, es el Cleaner, que es un juego que salió hace poquito en Game Pass, hace un par de meses, y que es bonito, le para dar la introducción al respecto al juego mientras yo desaparezco. Les voy a mostrar. Este es muy parecido al Visceral Cleaner, en el sentido de que es como el Visceral Cleaner con el House Flipper, que tienes que limpiar escenas del crimen, tienes que limpiar sangre. Yo no lo he jugado todavía porque no me da la pasta, igual se ve entretenido, pero no lo he jugado todavía, no lo pude probar. Simonchin estaba muy pegado con esta weá porque era como este narrativo, po. Mira, el Visceral Cleanup Detail, déjame conectar el computador. Digamos que, o sea, este juego es una secuela espiritual en cierta forma del Visceral Cleanup Detail, porque es un juego también de limpieza de asesinatos. Pero weón está rompiendo las cosas, weón, para limpiar. Pero que implica narrativa, porque tú eres un weón que contratan como la mafia, entre muchas comillas, para que limpie asesinatos que ellos mismos tienen, o zorras que les quedan, por ejemplo, una fiesta que se terminó en una masacre total, y tenés que deshacerte de las pruebas. Entonces te contratan a ti para que tú vayas, limpies el lugar, botes toda la basura, te deshacas de todos los cuerpos, y eso. Al final de cuentas, tú cuando llegas ahí y empiezas a ver los asesinatos de todas las weas que ocurrieron, tiene narrativa porque empiezas a entender qué chucha pasó. Así porque de repente veis notas de weas que pasaron. Está buena esa wea porque como darle un giro, como lo van diciendo ya. Es muy entretenido limpiar, es muy relajante limpiar. Ya hay un juego de limpiar de weas grotescas como sangre, weas así. ¿Qué más podemos agregarle? Veamos cómo meterle una narrativa. Una narrativa muy lenta, porque igual en el nivel te va a demorar media hora, 40 minutos, claro, una hora. Y no te pueden tapar en cinemáticas para hacer avanzar nada, ¿no? Tienes que dejar que tú la descubras. Pues. Y la variedad de tareas también cambia mucho, porque ya no es solo limpiar con una mopa, limpiar con un paño, recoger toda la basura. Otra parte importante es que tienes que reubicar todos los muebles donde estaban originalmente en la habitación, que tienes las ayudas respectivas. Calma, pero no descuidan para nada. Las mecánicas de limpieza sigue siendo 100% limpieza. Sigue siendo full 100% limpieza, pero a la vez es revivir el espacio donde estaba. Entonces tienes que llevarlo como era originalmente antes de que ocurrieran todos los asesinatos, porque no tenés que dejar pruebas. Entonces la weá tiene que estar como estaba antes. Entonces, para mí,
No voy a decir que esto sea un pináculo del género, pero es un avance muy importante que ha tenido. Que está avanzando de a poco el género todavía, falta. Y que si tienen la oportunidad de probarlo en Game Pass, es un juego que me parece bastante relevante. Es verdad que está en Game Pass, pues, ¿dónde En Game jugarlo, Pass. weón? Pueden probarlo muy baratito. Bueno, pueden probarlo gratis técnicamente si tienen la suscripción. Sí. Ahora, para cerrar este género, quería hablar de otro juego que es el Unpacking, que me es medio difícil cómo abarcarlo, porque todo lo que tiene que ver con limpieza está muy correlacionado con los juegos cozy. Los juegos cozy La son los sensación de juegos... estar limpiando es cozy, pues relajante. Sí, pues los juegos cozy son los juegos relajantes, los juegos de chill, en los que hacéis cosas o sea, que no hacéis cosas en realidad. No lo explico, no sé cómo explicarlo. Es que como que ha sido una mecánica muy mundana en los juegos. Y eso de hacerse repetitivo y hacerse constante, como que se vuelve cozy. Pero es una weá muy básica que no tiene... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la weá? No tiene una gran consecuencia si lo hacen mal. Como que esa es la idea. Claro, los juegos como Animal Crossing también están muy relacionados con lo cozy. Los juegos de granja también, muchos tienen elementos cozy, como de que no hay ninguna presión del juego, podías bajar a tu propio No hay ritmo, villano, no hay nada. no hay nada, es todo muy bonito. Entonces los juegos de limpieza están muy ligados a eso, porque podés ir a tu propio ritmo, pues tenéis que limpiar, que es una cosa muy mundana, no tiene dificultad y tenéis que ir nomás. Y ser feliz. Por tanto, Entonces, que usted sea feliz. Unpacking técnicamente no es un juego de limpieza, pero sí es un juego de orden y un juego cozy. Entonces, Y narrativo, porque tiene historia. todos estos juegos están como en el límite de qué es un juego. Y como estamos hablando, todos estos géneros son nuevos y no están tan bien definidos. Entonces, es Unpacking, un juego de limpieza, un juego de orden, es un juego cozy. ¿Qué chucha es? No sabemos. Estamos todavía en la infancia de esto. Todavía no ha llegado el gran juego que lo defina todo como Sí. del juego de limpieza, po. Falta. Sí. Pero un juego de género muy interesante que si le pueden dar la oportunidad, al menos con Power Wash Simulator, es una experiencia que de verdad puede que no les funcione a usted o puede que no les funcione en este momento de su vida, pero si les funciona y pueden jugarlo con otra persona, lo van a pasar muy bien. Es un juego que probablemente con mi pareja vayamos a retomarlo porque es muy entretenido y lo dejamos de jugar hace un par de años, pero tiene tanto contenido y niveles tan largos y es tan entretenido que, Juguémoslo en VR, weón. Juguémoslo en VR por la bueno, tendrá cooperativo VR, No sé, va a ser interesante. sería interesante. ¿Nos quiere ver limpiando weón en VR? Nosotros prometemos, weón, nunca cumplimos. Ya. De la presentación al próximo género mientras tomo juguito. El mejor género de la historia, que Simoncho lo denominó como narrativa sin texto. ¿Narrativa sin texto, pues, culiao? ¿Cómo narráis sin texto? Porque sin texto no se refiere a letras, sino que se refiere ni siquiera a voz, a nada. Claro, el tema que tenemos con los juegos narrativos es que los videojuegos son un medio muy raro. Porque es un medio que mezcla texto, es un juego que mezcla imagen, es un juego que mezcla fotografía, música, sonido, gameplay, no gameplay, mezcla muchas weas. Entonces, la narrativa de los videojuegos hay un poco la mierda en el sentido de que hay tantas formas de contar cosas Es y es muy difícil y contarlas. todo narra. En un videojuego Todo narra. todo puede narrar. Por ejemplo, estamos viendo Limbo. Yo digo Limbo, le muestro Limbo y ustedes ya cachan al tiro de que va el Limbo en sí, la historia misma. No, pudiendo jugarlo, pudiendo saber de qué se trata, pero con solo ver la imagen y el tipo de juego, sabéis que un juego tenso o relativamente tenso es como medio terrorífico y da como miedo de que estar escapando, porque un niño que estoy usando está en una araña gigante que se lo quiere comer y un montón de weas. Y tenéis precursores también como por ejemplo Out of the World o el Flashback, que son Mira. juegos narrativos, plataformas cinematográficos, que es como yo los llamo, que podríamos decir que son precursores del género, pero a la vez no, porque esos juegos se comunican a través de las cinemáticas, se comunican a través de muchas cosas, como a través del cine, pero estos juegos yo los encuentro un poco distintos, porque se comunican sin voz y es muy difícil. Es que estos juegos como que narran a través de la emoción que evocan solamente. Claro, es que son mucho más emocionales, se Claro. podría decir. Porque todo en el juego, ¿cachai esa wea? Porque es como todo muy tenso cuando estés jugando y es todo muy terrible cuando matan, cada vez que perdí, solo por la animación que tiene, solo por el hecho de ser un niño, porque da mucha pena de repente. Pues, Sí. wea. Y Limbo, que salió en el 2010, se podría decir que es uno de los precursores del género, si lo vamos a definir como género, pero vamos a decir más un estilo de juego más que un género, porque si me preguntáis como probablemente habían juegos que eran parecidos o que transmitían sensaciones parecidas previamente, pero es como un juego que Limbo se le achacan harto las plataformas puzzles modernos como 2D de físicas. Y son juegos de escape, siempre tienes que estar De escapando. Y que Inside, que es la secuela que sacaron, no lo mostré gameplay en todo caso, pero es un juego Sí, pero bueno. continuista en el mismo sentido igual. y mucho más narrativo que Limbo. Limbo tiene una historia mucho más sencilla en cierta forma porque es mucho más conceptual, como el Esa Limbo. weá se lo comió, porque bueno, esa weá, oh, esa me hace pico, bueno. Conceptualmente el Limbo está en un lugar muy oscuro en que está quedando la zorra y herido un niño. Como que la historia ya con esos conceptos podía empezar a sacar cosas en Claro. la idea. Pero bueno,
Uno de los grandes que se le achaca como la narrativa sin texto y que este es importante es el Journey. Journey es un juego que sacaron en la época de PlayStation 3 de Attach Company, se llama, no me acuerdo el nombre. Pero ¿cómo se acordar el nombre? Pero que esta de la primera tanda de juegos indie que salió en consola y que fue extremadamente popular, que no me acuerdo, That Company, That Game That Game Company, eso, es que los nombres son muy complejos. muy complejo. Que previamente habían hecho los juegos Flow y Flower, que también eran juegos como ideas muy... Por ejemplo, Flower era un juego en el que manejabas tu control de Play 3 para llevar una horda de flores y llegar hasta un punto... Horda de flores. La horda de flores, perro. Remolino de flores para llegar Es un hasta juego bien cierto cozy. punto. Es un juego bien cozy y muy interesante, una propuesta muy bacán. Pero sacaron su obra prima, que es Journey. Después de Journey han salido un montón de juegos muy parecidos. Y de hecho ahora estos güeyes van a sacar un nuevo juego que yo... También es Journey 2. Journey en Skate. Haciendo sandboard. Entonces son juegos de exploración en el que no puedes comunicarte y tienes que ir avanzando a través de lugares muy vacíos y que te transmiten muchas emociones. Y que la gracia es que más encima este juego se podía jugar cooperativo. ¿El Journey era cooperativo? Cooperativo, podías jugarlo cooperativo online con otra persona. Pues no te diga. No podías hablar con la otra persona, sino que podías mandar hacer como sonidos o símbolos. Por ejemplo, ¿te acordás que los creadores del juego del ganso ahora van a sacar un juego cooperativo online como unos monitos muy feos que no se pueden hablar? ¿Los creadores de qué? Del juego del ganso. Y ¿Cuál sacaron era? ¿te acordás Sí lo del juego vi. que decían? Sí lo vi. Juego muy simoncho. Lo tengo muy en mente. Ah, por la chucha, sí me acuerdo. Recuerdo el nombre ahora mismo. Ya. Pero bueno, este es como un juego que funciona como precursor al ser un juego cooperativo que puede jugar con otra persona y que la comunicación está limitada Uno solo comunica a través de las a emociones. través de las Las emociones. emociones lindas. Oye, que está bonito este lugar, sigamos. Y con puro sonido. Y seguimos. Ah. Para mí, Este juego. uno de los juegos que también es más o menos relevante dentro de este género y que impuso hartas copias y de ahí empezaron a salir muchos juegos. Porque esto era como cuando a ti te hablaban de juegos indie así como especial y emocional, siempre se sacaba Journey, que salió en la época de PlayStation 3. Porque había salido, era exclusivo de consola y ya después lo portearon A todos lados. a Steam. No a todos lados, solo a Steam creo. Esto es todos lados. Todos lados. Porque no salió ni en consolas de Nintendo. Si están en Steam, están en todos lados, weón. Entonces fue un juego extremadamente emocional, cooperativo, con una narrativa muy emocional y que en la que no había palabras ni comunicación, o sea, la comunicación solo se hacía a través de los sentimientos. Después vamos a hablar del último, que es el A Brother A Tale of Brothers, A Tale of Brother Sons. A Tale of Two Sons. Es que este nombre es culiao. Ten cuidado, weón. Que es el primer juego de nuestro amigo Joseph Fares, que es el creador de It Takes Two, el cabro que se ha hecho experto en los juegos cooperativos, el rey de los juegos Me cooperativos. gusta caleta eso en todo caso, que los güeyes se especializan en una weá, pero no en el mismo juego, sino que en un Sí. formato de juego. Y que este juego fue súper experimental porque hicieron un juego cooperativo single player y tú quedas ahí como, ¿cómo? What? ¿Cómo esa weá? Un juego cooperativo porque tú manejas a dos personajes, pero tú juegas solo con dos personajes. Y tú lo manejas a través de las dos palancas, las palancas en mano. Es bacán esa weá de. Esa weá Es un de juego innovación, po, weón. de puzzles en el que con una palanca manejáis un personaje y con el otro la otra. Y tenéis que manejar los dos al mismo tiempo. Y Por ejemplo, ahí están viendo, si usted nunca ha jugado este juego y está viendo un gameplay, los dos personajes están creo que corriendo, este es el remake en todo caso. pero da lo mismo, se juega igual. Es que es horrible. Ya, pero da lo mismo. No, da lo mismo. Pero ahí está viendo los personajes avanzar y está el weón que lo está controlando los dos weones avanzando al mismo tiempo. Sí. Es muy Un raro. juego muy interesante, pero ¿qué tiene que ver con la narrativa sin texto? Y es que en Tienes que este hacer todo juego tú mismo, ¿no? los personajes no se comunican con palabras, se comunican solo a través de gestos y en su propio idioma, porque muchas veces estos juegos lo que hacen es que más que ponerte texto ni diálogos ni nada, ponen su propio idioma así como wing wang wu, así como que no es chino, no es chino. Entonces ellos se comunican en su propio idioma y todo lo que te van contando narrativamente es a través de los sucesos que están sucediendo. Y tú en todo momento estás entendiendo qué está pasando porque es un juego igual bastante... Lo que está pasando es bastante normal y entendible. Y tú puedes entender los sentimientos de cada personaje porque están en un viaje e intentar salvar a la mamá y de obtener una hierba, no tienen que encontrar... ¿Qué mierda era? Pero este tiene una narrativa muy, muy concreta, tiene una historia. Sí, pues. Todos los juegos de este juego igual siempre tienen una La historia. historia es de dos niños que se le están muriendo, no me acuerdo si la mamá, el papá, no me acuerdo. El juego indie, alguien se le tiene que estar muriendo. Y escuchan de que hay un medicamento que está como en un árbol con el que pueden salvar a la persona, entonces hacen el viaje para intentar encontrar el medicamento. Y son dos niños, entonces sobrevivir es un poco más difícil y van resolviendo Y es más puzzles triste, de- supongo que da pena. Yo este Juego que queda juego, extremadamente triste, obvio. este juego lo probé, nomás no lo terminé. Por eso son juegos muy entretenidos, muy emocionales y que transmiten mucho. Personalmente, si pueden tener la oportunidad de jugar en lo original, es un juego muy emocional, muy entretenido también. El hecho de estar manejando dos palancas hace muy entretenido. Los puzzles que tienes que resolver entre los dos personajes al mismo tiempo no son extremos, pero son sencillitos, pero entretenidos. Pero técnicamente la mecánica, aparte de que hay dos personajes, es resolver puzzles. Resolver puzzles y
la emoción, Y el la emoción, sentimiento, y la comunicación y todo lo que Es chistoso porque toda esta weá, todo este género estoy seguro que parte desde ¿cómo se llama esta weá? Desde no tener la capacidad de contratar buenos guionistas. No tengo guionistas. Hay un buenos. tema complejo al definir géneros de juegos. Parte de los Es guionistas. que, por ejemplo, cuando los juegos nunca han sabido muy bien cómo clasificarse. Por ejemplo, terror. Cuando tú hablas de juegos de terror, eso no son mecánicas, son No, po. sentimientos. Cuando Es tú una opción hablas, que evocan, claro. cuando tú hablas de first person shooter, estás hablando de conceptos jugables, de que te imaginas un juego primera persona, que se controla la cámara De hecho, básicamente estáis hablando que disparáis de una forma. y ahí estáis definiéndolo por el ángulo de cámara, básicamente. Sí, pues, cada clasificación de juegos es completamente distinta y absurda. Automatización es un concepto, ni siquiera es emociones. Es como tú vayas a conectar weas y tenés que resultar un resultado óptimo. Entonces, ¿cómo se clasifican los juegos? Es muy raro. Y cuando te hablan, por ejemplo, de los Souls-like, son juegos que son tipo Souls. ¿Y qué es un Souls? Es un juego de acción, pero que tiene como una estética oscura y es como, weón. Y es súper raro que los géneros igual se definan porque Souls-like yo creo que ya es un género y ya está como definido, pero que no te dice lo que es el juego. Si tú no sabes lo que es Souls, si tú estás recién metiéndote al mundo de los juegos y no sabes lo que es Souls, no te puedes armar una idea de un juego Souls-like. Versus un juego point and click que podía armar, pensar, apuntar y hacer clic. Es una cosa muy básica que podía entender, podía ser similar. Entonces, lo que pasa es que la definición de géneros es un tema muy complejo y por eso caen cosas como narrativa sin texto, película interactiva, que estamos ya yendo en un tema de cómo están construidos algo tan básico como no la jugabilidad ni la estética, sino que porque tú podrías entonces decir, ya, pero los juegos 2D entonces una clasificación porque es como también algo técnico. Es como, Pero no, porque un 2D puede ser un shooter, puede ser puzzle, puede ser un terror, puede ser un ambiental. Entonces tú dices, pero los cozy es una estética. Entonces te quedas decir como, weón, las clasificaciones pueden ser cualquier wea. El tema es cuando varios juegos empiezan a abordarse como en un mismo grupo, De hecho, la gente empieza a reconocer ideas. Deberíamos buscar cuál es el juego que más géneros tiene metido entre medio. Sería interesante De más, pues. tener un juego que tenga todo, pues toda la wea. Pero bueno, vamos a ir con los últimos dos géneros para ir cerrando este podcast que ha estado entretenido. Hemos dado mucha información y vamos a dejar Y comimos pizza y ustedes no lo vieron. y vamos a dejar una posible futura segunda parte con muchos más géneros que han nacido a través de la industria independiente. Ahora vamos a ir con uno de los más bananeros Bananero, pues. y que nace desde la época de los juegos Flash, lo cual lo hace muy entretenido, que son los idle games, o que ustedes quizás los conocen como los clickers, Idle Games o Clicker. o los juegos de aumentación. ¿Me puede explicar qué mierda es esto? Porque estoy viendo una foto de una Se del está Facebook, mostrando la foto. del Facebook de una vaca, weón. ¿Qué weón? Mira, uno de los pioneros dentro de este género es el Cow Clicker, que es un juego que nació en Facebook y que no encontré ningún video acerca del juego de cómo se jugaba. Weón, esa wea sí que es indie, pues, weón. Si no, y a mí nunca me ha pasado que no encuentre un gameplay, pues, weón. Y si no encontré un gameplay de algo, es ahí sí que la rompiste, soy el más hipster de todos, pues, weón. Si no tenés gameplay de tu juego. Esto solo lo quería mostrar como un pionero, así como, ay, no lo voy a mostrar mucho más que esto, pero son juegos que usted puede ver las vacas, por ejemplo, y usted tiene que hacer clic. Y hay números, y los números tienen que ir creciendo. Y los números tienen que ir creciendo exponencialmente. Mientras más números, mejor. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, que en realidad es el raíz de este género. De hecho, acá en mi pautita puse que hay otros juegos, por ejemplo, que se llaman Progress Quest, Progress Quest. que es un juego que salió mucho antes, pero que es un juego de texto, en que funciona automáticamente y tú vas cambiando números nomás. Entonces es terrible, no lo vamos a mostrar. Vamos a mostrar al rey indiscutido de los idle games, que es Cookie Clicker. El Cookie Clicker, pues, weón. ¿Qué esta weá tienes que hacerle clic a la galleta? Cookie Clicker nació como un juego Flash online de una página web propia en el que te ponían una galleta y tú tenías que hacer clic a la galleta. Y decías, ahora tengo 10 galletas, 11, 12, 13 galletas, 15 galletas y decís, bueno, estoy dándolo todo. 70.000 galletas, estoy lográndolo todo. Y cuando tú te llegabas y decías, tengo 20 galletas, comprabas a la abuela. Te comprabas a la abuela y la Esa abuela, deja que sale ahí. y la abuela te producía galleta automática. Y ella cada 3 segundos te producía una galleta. Entonces, ¿Y tú ya no sabes nada? no, pues tenés que seguir haciendo clic, pues, porque una abuela no es tan fuerte. Ah, entiendo. Entonces, tenía ya la abuela que te estaba produciendo galletas. Millones de galletas, pues, weón. qué chucha. Entonces, tú seguías haciendo clic. Pero ya cuando la abuela, eran 5 abuelas, decías, chucha, las abuelas están haciendo las mismas galletas que yo hago cliqueando. Entonces tú dejabas el juego abierto una hora y después volvías y decís, oh, mano, tengo 10.000 galletas. ¿Qué hago ahora? Me compro una fábrica de galletas. Entonces ahora me compré una compañía que tiene un montón de abuelas fabricando galletas. Y esta fábrica de galletas ya no produce una galleta cada un segundo, produce 100 galletas cada un segundo. Entonces el juego se va volviendo exponencialmente hasta convertirse en un trillón, quintillón, 1.000.000.000 de galletas. Y el juego trata de conseguir
una infinidad de galletas. Igual tiene algo, si no me equivoco, de automatización igual, pues. Yo diría que el género de automatización también, aparte de los juegos como AutoChem, que vienen de la programación, que son los reyes, también vienen de los clickers, porque los clickers son juegos de ir creciendo, números, exponencialmente. Y los juegos de automatización son juegos de farmear recursos exponencialmente y automatizarlos para que se produzcan automáticamente. Solo que los juegos de automatización se juegan y los idle games o los clickers son juegos que no se juegan. Son juegos que tú dejas funcionar. Ah, conchetumare. Entonces son juegos que tú puedes tener abiertos. Yo, por ejemplo, jugué re poco porque este juego lo relanzaron después en Steam y ustedes pueden comprarlo muy baratito. Y sacaron una versión en la que... Ojalá solo compre lo barato, nunca pague mucho por este juego, por favor. Es un juego que tú puedes perfectamente tener 500 horas, 1000 horas, porque tú lo dejas ahí abierto. Mientras estás haciendo otras cosas, de repente abrí el menú y decís, Hace un par de cositas. voy a comprar 5 vuelas y vuelvo a hacer 10 horas de trabajo. Después, con 3 días vuelas y vuelvo a jugar. Y es un género que no voy a decir los juegos porque no me acuerdo, no lo encontré en el que dice el guión apurado. Pero el género ha evolucionado a volverse un troyano. Estoy hueveando. No voy a hacer literal. No literalmente un troyano, pero estos juegos evolucionaron para hacer barras que se ponen bajo tu escritorio. Ah, Entonces han sido... en la PC Gamer presentaron un Te juego. mostraron un juego parecido. No voy a decir el nombre de los juegos porque no me acuerdo, pero son juegos que consiguen permisos tuyos para ponerse como barra de inicio de abajo. Y aparecen por sobre cualquier aplicación que esté usando en el computador, cosa que constantemente, si tú estás haciendo un archivo para la pega, de repente me bajo, tengo que clicar aquí, y listo. Sí, y el juego funciona mientras tú estás haciendo otras cosas. Entonces es un género que ha ido explotando de forma muy rara y muy llamativa. Y ha sido un género que está reviviendo. Ahora, Hay géneros que deberían morir igual, digo yo. No sé, yo digo no. los clickers, va a faltar un juego, es muy importante porque estamos hablando de las últimas semanas. Uno de los juegos más importantes del último tiempo. Chucha. Grow Garden. Grow Garden fue un juego, amigos, escuchen el número, fue un juego que consiguió más de 20 millones de jugadores concurrentes y es un clicker. Y tú quedas como, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Y es un clicker que está y usted lo está viendo y cachó al toque. Es parte de Roblox, está dentro Sí. de Roblox. Hace un par de semanas salió un récord del que se hablaba de un juego que rompió todos los récords Guinness existentes de jugadores concurrentes jugadores al mismo tiempo. Y fue un juego de la industria infantil de niños que salió un juego en Roblox, este juego gratuito que es un meta-universo y un multiuniverso, un Roblox. Está Un Roblox. Si no sabe lo que es Roblox, no sé qué es sacar. Roblox, hermano. Sacaron un juego que se llama Grow a Garden, que probablemente está hecho por un estudio gigante y todos ustedes piensan que fue hecho por un niño chico. No, un estudio que probablemente tiene millones de investigaciones previas para lanzar un juego así. Y es un juego de granja clicker en el que tú vas plantando cosas y tienes que esperar. Entonces son juegos... Entre medio podéis mover el personaje y darte una vuelta porque para que... Yo sé que cuando te dicen idle game o clicker, tú asocias a que tienes que hacer clicker, pero eso es parte del inicio de la curva. Pero tú después dejas que todo funcione automático. O sea, la idea de un clicker es dejar de hacer clic. Es la espera, el concepto. El concepto es esperar hasta que pasen cosas. Aquí, Uno de los juegos más importantes que ha salido al respecto es Grow a Garden, que es un juego que salió en Roblox, 20 millones de jugadores concurridos, una locura mediática, y es un juego dentro de Roblox gratuito que tú entras, compráis una semilla, la plantáis, esperáis a que crezca, compráis 2 semillas, las plantáis las 2, las vendí, compráis 5 semillas, ponéis las 5 semillas, compráis una semilla shiny, te da mucha plata, compráis 20 semillas, tenéis más plantas y tenéis un loop infinito. Esa es la locura que ha podido producir los juegos de los idle games. Y esto, lamentablemente, es una mecánica que se ha llevado a los juegos de celular, a los juegos de waifu. Y es terrible porque estas debe ser la mecánica más adictiva que hay, pues, weón. Porque el concepto es ver un número crecer que va hacia lo más básico del cerebro y que tú puedes pagar para que eso sea más rápido. Entonces, si tú eso lo mezclas con juegos de celulares, se pueden producir las mayores basofias que existen en la humanidad. Y aparte que entre medio todas estas weas deben haber caletas de clicker muy predatorio en teléfono, en que el loop jugable es simple, te empieza a generar el cerebro la dopamina y llega un momento en que probablemente te apuesto que hay un montón que no te dejan hacer más clic hasta que pagues. Es posible. Y te hacen cagar. Cookie Clicker es un caso honesto de ese tipo de género, usted puede probarlo. Pagáis una sola vez y después no pagáis ni una wea más. Sí. Porque estas weas sí que son adictivas. Conche tu manga. Ya. Vamos a ir con el último género de hoy día, para ir cerrando, y uno de los géneros también más nuevos, porque se han fijado casi todos los géneros que hemos hablado son géneros que han nacido después de 2020. Sí, Muy en general, curioso. todo nuevo. Y es algo que está creciendo mucho. Pero vamos a hablar de los survival-like, que es lo que se llama survivor-like, porque viene de Vampire Survivor, no porque sea un survival horror, ni sea un juego de supervivencia, ni no, survivor-like, o que tienen el nombre de Bullet Heaven. ¿Cómo se podría traducir Bullet Heaven? ¿Cielo de las balas? ¿El cielo de la bala? Ahora, Hermano, no es lo mismo que los Bullet Hell.
Los bullet Estoy hell, súper confundido porque yo jugaba un Bullet Hell uno solo en mi vida, pero Mira, jugaba mucho, le tengo te lo voy a explicar en un más de concepto. 150 horas y soy igual de malo que el primer día. Es Te lo voy a bacán esa explicar en wea. un concepto sencillo. Los shoot 'em up son juegos de naves en los que tú vas disparando a naves y ellos te van disparando de vuelta y son millones de balas, ¿cierto? Claro, muchas balas por todos lados. Cuando eso se vuelve extremo, se le llama los bullet hell, que son Ya. juegos en los que tú manejas una nave y hay 1.000.000 de proyectiles, ¿cierto? Claro. Y ellos te intentan matar. Ahora, si eso es el infierno de las balas, ¿qué sería el cielo de las balas? Yo disparo mucho, ¿no? Sí, el invertido. Tú eres un puto dios en el que destruyes todo y te vienen hordas de enemigos a intentar acabarte porque tú lanzas infinitas balas. Entonces, de ahí viene el concepto de bullet heaven. Estamos viendo que hasta qué manera de matar hueón en este juego culiao. Vampire Survivor es un juego que salió en el 2021. Todos estos juegos, hay una de las características más importantes de todos los Vampire Survivor like y cuestiones, es que son juegos extremadamente baratos. Valen $2, $5, $7. Son juegos extremadamente baratos y que te pueden dar 50, 100, 200 horas. Miles de horas de juego. Miles de horas. Son juegos extremadamente sencillos en lo que tú eres un personaje muy cabrón que está al centro del escenario y lo único que tú haces es controlar al personaje e ir dándote estadísticas y ir dándote mejoras. ¿Es difícil? Es difícil, sí. Es que acá, al igual que los roguelikes, son juegos de conocimientos en los que tú tienes que aprender a cómo combinar la habilidad y cómo ir combinando las mejoras y qué vas mejorando para que tu personaje funcione, para que tu build funcione. Entonces son juegos en los que tú te mueves y atacas automáticamente. Entiendo. Entonces hay distintos personajes que pueden solo atacar. la dirección del personaje Hay- puede estar constantemente disparando. Hay personajes que pueden pelear con látigo, hay personajes que pueden funcionar con pistola, hay personajes que tienen un área alrededor tuya con las que atacan. Y el juego funciona en base a atacar automáticamente. Vampire Survivor impuso todas esas bases de forma muy intensa y empezaron a nacer millones de clones al respecto. Sí, porque además ¿Qué? viendo el juego uno cacha que es simple de hacer en términos de diseño y de arte, entonces... Sí, pues como conceptos vamos a funcionar que, parecido a los roguelikes, funcionan en el concepto de run, que la meta es sobrevivir durante media hora, porque podía avanzar hasta el final de una pero partida. calmado, tiene tiempo, no es que puede sobrevivir lo más que puede. Tenéis que sobrevivir 30 minutos. Ah, mira, ahí está el... claro. Cuando empezáis a hacer un infierno de balas, empiezan a haber enemigos Vale. prácticamente infinitos y tú tienes que sobrevivir. Pero en el momento en que empiezan a llegar 1.000.000 de enemigos es porque tú estás mamadísimo. Tú vas acumulando... Tú, mejorando el step durante la misma run. dependiendo del tipo de juegos, tú por ejemplo podéis tener 6 tipos de armas distintas que son aleatorias y tú debes ir mejorándola, por ejemplo, lanzar un fuego, pero el que lanzar fuego quizás lo podéis mejorar y que se vuelva un meteorito y ese meteorito que salgan 3 meteoritos y después 5 meteoritos. Pero bueno, mira, cacha, voy a poner el principio de la partida, como se ve despacito, de nada, esta va re fácil, me he hecho el culiado sin ningún problema, que ahí le ponéis color, weón. Y después cuando, oh, hijo de perra, qué weá. Entonces el loot jugable es tú partes, todos los juegos de Survival Like son del mismo estilo. Tú partes como un weón de mierda, que puedes partir con un látigo, con una espada, Soy como la vida misma, po. con una vida misma, y cada vez que subes de nivel, el juego se pausa y te dicen, hermano, puedes mejorar esto o esto. Ah, mira, bueno. Entonces tú eliges la mejora y después te sigues moviendo, subes de nivel y te sigues moviendo y vas obteniendo mejoras progresivas hasta que sobrevives o hasta que ganas, hasta que se acaba la horda. El juego va escalando la dificultad de acuerdo a la... Hay millones de... Como el juego se vuelve infinito, es que hay millones de escenarios distintos, o como etapas distintas, y aparte tú puedes ir poniéndole modificadores de que los enemigos salgan más fuertes, que tú pegues menos Son juegos muy sencillos, pero que funcionan muy bien. A partir de eso, nacieron otros juegos que han sido pioneros dentro del género, por ejemplo está el caso de Brotato, que vamos a mostrarlo. Oh, weón. Todos los géneros mecánicamente funcionan igual. Tú te mueves y atacas automáticamente. Brotato es un juego muy sencillo, pero que es extremadamente igual de adictivo, igual de feo que Vampire Survivor. Eso es lo que tiene esto bueno, es que deben ser súper adictivos porque es una mecánica en teoría simple, que como se va complejizando de a poquitito, uno se va a dar cuenta cada vez que se va poniendo más complejo, pero uno piensa, chucha, me mataron ahora, pero yo sé que esta weá la puedo hacer mejor de esta otra forma y uno sigue jugando. Sí, porque vais diciendo, chucha, quizás la escopeta no funciona tan bien con la Claro. pistola y me conviene solo conseguir escopeta, pero la escopeta que tenga más retroceso en vez de rebote. Y Cada vez ese- llegáis más lejos, ya, puta, logré tener 15 minutos, 16 minutos, 17 minutos, y no te das ni cuenta y pasaste 10 horas sentado Claro. jugando. Y son juegos extremadamente adictivos que te van a dar 60 horas y volvemos al punto que dije antes, son juegos que te cuestan 2 lucas, 3 lucas, entonces decís, weón, Estos son generados... es que ni siquiera es que los niveles se generen automáticamente porque no hay niveles. Tú estás como en un plano y te llegan enemigos y los enemigos son automáticos, o sea, los enemigos son fijos. Al minuto 5 te va a llegar un jefe, al minuto 10 te va a llegar otro jefe, al minuto 15 te va a llegar otro jefe y por cada 5 segundos te van a meter 10 enemigos, 10 enemigos, 10 enemigos. Entonces no tiene que ser generado aleatoriamente, sino que las mejoras que te van dando son aleatorias. Ya, esa es la Ahí te esta es la teoría. Las runs van a ser distintas porque la forma en que tú te equipas son distintas, pero acá
tú normalmente no te estáis fijando tanto en los enemigos, te estáis fijando en moverte, sobrevivir y disparar y hacer más daño y recoger las gemas que son las que te permiten subir de nivel y al final mejorar a tu personaje. Yo sé que la gente no va a estar de acuerdo conmigo probablemente, pero puta, el juego feo, weón. Puta, y son feos los juegos. Pero esos son, obvio, insisto, son hechos a propósito. A los diseñadores les gusta, al que hizo el juego le gusta esa estética, la usó así. Y porque son muy baratos, ¿no? De hecho, tenéis juegos como el Deep Rock Galactic, sacaron un juego que es también de un Vampire Survivor Like. O sea, un ¿Ya? Survivor Like, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Si estuviera apoyo, pues quizás podría recordarnos. Quizás buscáis Deep Rock Survivor, puede ser. Suena como lo suficientemente genérico para que sea un juego. Para que sea un juego. Para que sea un juego. Sí, se lo caché. Se llama... Deep Rock Survivor, mira, esos son unos genios. Así me gusta la gente. También sacaron un juego que es más o menos un Survivor Like, pero ya visualmente se vuelve Con Lucas. más. Dijeron, ya tenemos Más plata, bonito. hagamos modelos 3D. Y que probablemente es un poco más caro porque pueden sacarlo más provecho. Y debe ser, igual de, no, es igual de caótico, ¿cachai? Sí, mira, uno de los que más me gustan, por un gameplay, que es el Hall of Torment. ¿Ya? Hall of Torment es un juego inspirado en la estética de Diablo 2, en los personajes de Diablo 2, y que es un Survivor Like o un Bullet Heaven, pero que la diferencia de todos los otros juegos en este apuntas. Y el apuntar cambia mucho el juego, porque tú normalmente te mueves y apuntas hacia la dirección en la que quieras atacar. Normalmente en los Survivor Like tú te mueves. Y el control, esta es la gracia también, este es el género de la una mano. Tú puedes estar con una mano ocupada tomando juguito o agarrando un ganso. Usted sabrá qué hace con la Ese otra tipo mano, de no me cosas. hueve. Y solo te mueves y apretas Start para mejorar. Ya. Y se juega solo con una mano. Hall of Torment lo complejiza un poco ya y la dirección a la que estás atacando depende completamente de dónde estás apuntando. Perfecto. Ahora, este juego es extremadamente se ve entretenido, pico. se ve precioso y jugablemente es igual que un Survivor. No, y a nivel estético Potenciado. está muy bonito el juego, Leo. Es muy bonito. Pero este es un género que nació de la nada por Vampire Survivor, un juego que de repente salió a 2 lucas, nunca se había visto algo parecido, tomó un concepto como en los Bullet Hell, de los shoot 'em up de naves, lo invirtió completamente y hizo un género de los más populares, modernos y baratos. Y a mí me parece que tiene un mérito hecho, como juego. Eso es una web bien común que hemos visto ahora, que son juegos que quizás no necesariamente inventaron todo, pero que como que sale o explotan muy de la nada. Porque son equipos de desarrollo chicos, son juegos indie que no tienen, que pueden haber tenido las lucas para desarrollar el juego, pero no tienen y nunca van a tener las lucas de publicidad para hacerse conocidos. Entonces como que o explotan, me imagino, a través de streamers, ¿cachai? O a través del boca a boca, ¿cachai? O quizás no sé, o quién sabe cómo chucha, pero la weá es que logran explotar muy rápido. ¿Cachai? Y esa weá es más recomendable que la chucha, porque bueno, en el capítulo anterior que ya vieron con Pollito, nosotros hablamos de los juegos AAA o juegos grandes con lucas invertidas que hacían las tremendas campañas de publicidad y gastaban cientos de millones de dólares en hacer un juego y los juegos le iban con el pico y eran malos, po, weón. Bueno, y yo te aseguro que en poco tiempo vamos a ver juegos así como, no sé, God of War, que van a incluir mecánicas como esta, de hordas de enemigos y cuestiones, que van a tomar esos conceptos porque saben que son populares y lo van a llevar a un próximo nivel. Pero lo que quiero que entiendan con los géneros nuevos de Independiente es que, amigos, este juego salió en el 2020. Estamos hablando que en el 2020, cuando ya existen 100.000 juegos, 200.000 juegos creados en total, pueden nacer todavía géneros, significa que los hueones que crearon esto son unos putos genios. Cuando hablamos de 2020, ya hablamos de que son 40 años de la industria del gaming, ¿cachai? 30 años desde que ya está medianamente madura desde la... Porque, por ejemplo, los Nintendo. Souls-like nacieron en la época de PlayStation 3, cuando ya habían hartos juegos de acción, Ya pero, no- o sea, pero esa weá- tomaron la idea y la convirtieron en otra y nació un nuevo género. Pero bueno, en el 2008, ¿cuándo salió Demon's Souls 1? ¿2007, 2008? ¿cachai? O sea, hay que tener fe de que siempre van a poder salir cosas nuevas. Es peludo, es difícil, pero siempre uno va a buscar, para encontrar cosas nuevas, tiene que buscar un poquitito, pero siempre van a haber weones solos desarrollando alguna wea, porque casi toda esta wea que mostramos, el primero fue un weón solo probablemente haciendo la wea. O ya hay cosas como Loop Hero, por ejemplo, que no son juegos que creen género, qué gran loop. pero sí que cambian los loops jugables y cambian todo el cómo se ven los juegos. Entonces, Eso es un auto-battler, ¿no? es un auto-battler y vamos a hablar después del auto-battle porque no es el creador. Si quieres Pero después hablamos de ese... Oye, vamos a hacer una segunda Mira. parte para hablar de auto-battle, entre otras muchas cosas, si es que quieren, si es que les gustó este video. Y eso es lo que quiero que se consideren importante. Van a seguir naciendo juegos de géneros, o sea, van a seguir naciendo géneros a partir de juegos indie, pero cada vez va a ser más difícil y esto va a ser muy complejo o va a ser difícil definirlo. Porque, por ejemplo, Among Us. Among Us es un género nuevo de juegos. Algunos lo llaman así como los juegos de detective, como Hoy sí. de investigación, como de deducción social, como de... Pero eso descubrir a otra existía antes. persona. ¿Existía antes? El Monopoly, así como no el Monopoly. El Club de juego de mesa. ¿Era un juego de deducción social? ¿Son juegos géneros nuevos? Bueno, déjenlo en los comentarios a ver qué Cacha, opinan ¿cómo- al respecto. ¿Cómo estás, Cliffhanger, conchetumare? Ahí quedaste. Y ahora estoy Y si buscando- quieren que hablemos de los juegos de deducción social en la segunda parte, que
Si es que existe, va a ser como en 3-4 semanas más, porque... Un 2 años, Ya, o 3 años. porque hoy día no lo vamos a grabar, amigo. No, ni cagando. Yo ahora le estoy mostrando antes de que nos vayamos, ¿Sí? porque yo quiero que todos vayan siempre a itch.io, que a mí me encanta esta plataforma culiada. Yo de repente cuando estoy aburrido me meto y me pongo a buscar juegos al azar que sean gratis, porque de repente hay juegos pagados, y me pongo a probar. La mayoría son malos, que andan con weas, o son fome o lo que sea. Ujú. Pero hay cantidad de creatividad en estas weas de buenas, porque generalmente son empresas chicas, o hay jams que publican sus juegos acá, y juegos generados por un solo huevón, o por 2, o por 3, que están experimentando con una mecánica y la transforman en un juego chiquitito. Y bueno, yo estoy seguro que de este tipo de plataformas van a salir los próximos géneros y las próximas Porque sí, weas. amigo. Sí, en Steam existen infinitos juegos y salen como miles de juegos al año. Imagínate en itch.io que cualquier persona publica su juego. Entonces, Y es muy entretenido, es un juego muy cortito y usted métase, disfrute la vida. Y con eso, aquí o acá, ahí está. o allá. Les damos la despedida de este gran capítulo, un gran capítulo aquí, gran capítulo por la. Ojalá le haya gustado mi participación. Póngale like, comente, díganos cuáles son los mejores juegos de cada género que mencionamos, si lo ha jugado alguno, si lo jugó todo, y si estamos hablando puras jugadas, también díganos, pero póngale like, coméntelo, compártalo con sus amigos, con su familia. Ahí está Simón Chin, ahí está el mono, nos despedimos, adiós. Espero estar de nuevo. Adiós.